Muy buenas noches. Empezamos debate electoral organizado por el diario El Comercio en el Hotel de la Reconquista de Oviedo entre los candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo de las elecciones del próximo día 28. Los candidatos son de las formaciones que tuvieron representación en el consistorio en el mandato que acaba ahora, 2019-2023. La formulación, la forma, el método de este debate es muy simple. Hemos establecido 3 bloques, un primer bloque, digamos, relacionado sobre todo con cuestiones urbanísticas, un segundo de contenido económico y un tercero ya, bueno, no voy a decir cajón desastre, pero sí más amplio, que está medio ambiente, está turismo, está cultura, hay más cosas. Cada bloque se va a debatir 35 minutos sobre él. Luego vendrá el segundo y el tercero. La forma de entrar en el debate es primero hacemos un turno ordenado, según están los candidatos que voy a presentar luego, y a partir de ahí van levantando la mano y vamos dando la palabra. Así hemos hecho siempre los debates desde el año 2007 en El Comercio y siempre han funcionado, son ágiles, son un debate en que los candidatos tienen absolutamente todo el protagonismo, nosotros no hacemos preguntas, nosotros no hacemos ningún tipo de acotación, ellos se manejan como quieren y al acabar los 3 bloques hay, vamos a decir, un cuarto bloque, pero no es cuarto bloque en realidad, es simplemente una intervención de 1 minuto de petición de voto, que esa la vamos a hacer también de forma ordenada. Se ha sorteado el sitio donde están los candidatos y también la forma de organizar cómo van hablando las partes iniciales va a ser primero de izquierda a derecha, primer bloque, segundo bloque de derecha a izquierda, tercero de izquierda a derecha y cuarto bloque de derecha a izquierda. De tal forma que 2 veces empezaremos por los candidatos que están más al lado mío, como vamos a ver ahora, y luego los que están más alejados. Bueno, pues vamos a saludarlos porque no vamos a presentar a gente que la conoce mejor la ciudad de Oviedo que a nosotros mismos. En primer lugar, tengo aquí al lado a Alfredo Cantelli, que es el candidato del Partido Popular y alcalde en funciones. Muy buenas noches, don Alfredo. Buenas noches. En segundo lugar, tengo al lado a Carlos Fernández Llaneza, que es el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas noches, don Carlos. Buenas noches. En tercer lugar, tengo a Sonsoles Peralta, que es la candidata de Vox. Muy buenas noches, Sonsoles. Hola, buenas noches. En cuarto lugar, tengo a Belén Suárez, que es la candidata de Podemos Oviedo. Muy buenas noches, Belén. Buenas noches. Y en quinto lugar, tengo a Luis Pacho, que es el candidato de Ciudadanos. Muy buenas noches, don Luis. Buenas noches. Bueno, pues tal como hemos dicho, vamos a empezar ya con las intervenciones. Don Alfredo, cuando usted quiera. Buenas noches a todos. Nosotros en este bloque contemplan todos los temas de interés para Oviedo, para el futuro de Oviedo. Reúne todas las grandes inversiones en marcha y representa la radiografía perfecta del nuevo Oviedo que el Partido Popular quiere construir, con La Vega como centro neurálgico del futuro para la economía y la cultura de nuestra ciudad. Con un palacio de deportes convertido en el mejor escenario deportivo del norte de España, con un equipamiento único como el de la pista de atletismo en la Ciudad Naranco, con la rehabilitación de la Plaza de Toros, el plan del Antiguo, que ya hemos puesto en marcha, la recuperación de las Turcón, el recinto multiusos de la Florida, la actuación de la fábrica de gas, la ampliación del campus del Cristo, un viejo y anhelado sueño que debería permitirnos dejar en Oviedo nuestra querida Escuela de Minas. Hemos desatascado casi todas las asignaturas pendientes de Oviedo y nos hemos puesto en el camino de aprobarlas de una vez por todas. Mi posición en todos estos temas queda clara porque he sido el que ha apostado por sacarlos adelante. Y confieso que me preocupa la actuación díscola del Partido Socialista ovetense, que en contra del criterio de su propio gobierno regional se opone al convenio de La Vega, a la solución para la fábrica de gas y, en definitiva, a todo. Y me gustaría hacer referencia especial al plan de Naranco. Nos hemos preocupado por recuperar el Naranco, como lo demuestra el hecho de que hemos puesto en marcha 2 planes de empleo con la contratación de más de 200 personas para rehabilitar más de 100 kilómetros de sendas y caminos para la recuperación del patrimonio natural, don histórico Alfredo, y etnográfico. Seguirá diciéndolo más tarde. Perfectamente. Gracias. Bueno, don Carlos. Bien, buenas noches. Como introducción, lo que me gustaría en primer lugar es saludar de forma especial a los compañeros y las compañeras que me acompañan, rivales que no enemigos, con los que espero que nos una más de lo que nos divide, porque a fin de cuentas lo que aquí nos concita, y creo que es lo mejor que nos puede concitar hoy, es el bien de Oviedo.
Yo tengo la perspectiva o el interés de ver Oviedo de una forma global, no de una forma aislada. Es como el símil de acercarte a un cuadro, ver una esquinita, verías una parte del cuadro. Si quieres ver el cuadro completo, tienes que distanciarte un poco. Esa visión global es la que queremos tener para saber a dónde queremos ir, porque no hay viento favorable para aquel que no sabe dónde quiere ir, ¿no? Por lo tanto, me parece muy importante, en primer lugar, tener esa visión global. Y lo vamos a tener de acuerdo a dos herramientas. Una, un plan estratégico que se hizo en el anterior mandato y que no quedó enterrado en el cajón, y en la revisión actual del Plan General de Ordenación Urbana. Evidentemente, esto lo que nos abre en Oviedo, si tenemos esa perspectiva, son distintos puntos de la ciudad que deberíamos de analizar con esa visión global, ¿no? Uno de ellos puede ser el Cristo, que tiene un gran potencial, con la nueva implantación del campus, por supuesto el Naranco, también, que espacio esencial medioambiental de Oviedo, del que hablaremos, y por supuesto también la Vega como un espacio de oportunidad de futuro para Oviedo, como siempre defendí. Doña Sonsoles. Hola, muy buenas noches a todos. Realmente en Oviedo no se hace nada, salvo que llegue la fecha electoral, que entonces nos entran las prisas y empezamos a sacar los proyectos adelante. Hay una serie de agujeros negros en nuestra ciudad que sirven como recurrente cada 4 años para sacarlos, pero que al final quedan siempre en hechos vacíos, en palabras vacías. No se hace nada. No se hace nada con la Vega, no se hace nada con el Calatrava, no se hace nada con la Plaza de Toros, los accesos del Tartiere siguen sin arreglarse, todos son palabras vacías. Y lo peor es que cada vez que se inicia algún proyecto empiezan a surgir los problemas. Problemas que si se hubiese previsto, si se hubiese hecho bien el trabajo desde el principio, no tendrían cabida. Tenemos la ciudad empantanada, llena de proyectos, a la que le hace falta la voluntad de trabajar. Es el momento de dejar atrás los personalismos, de trabajar en equipo y trabajar juntos. Queremos hechos, no queremos palabras, no más enfrentamientos, trabajo en equipo, para que dentro de 4 años podamos estar hablando de lo que se ha hecho y no de lo que se va a hacer. El problema es que la mayor parte de los problemas que se están tratando son humo, porque el Ayuntamiento de Oviedo no tiene la potestad absoluta para tratar esos temas. Estamos vendidos por una administración central y una administración 15 regional. segundos. Que nos deja vendidos y que se pone muy bien para la foto, pero luego no hace más que ponernos zancadilla. Como pasa con los terrenos de la Vega, que mucho protocolo, pero al final ahora el señor Pedro Sánchez va a construir 1000 viviendas. Así que no sabemos en qué quedarán los terrenos. Ya está pasado el tiempo. Doña Belén. Buenas noches, don Juan. Muchas gracias. Quiero dar las gracias al comercio por la invitación a participar en este debate y quiero también decir que me encuentro muy bien acompañada, muy a gusto por los otros candidatos y por la otra candidata que, junto con candidatos de organizaciones políticas que no tienen representación municipal ahora mismo, vamos a concurrir en las elecciones locales del próximo 28 de mayo. Para mí es un honor y un orgullo enorme aspirar a la alcaldía de mi ciudad y a la alcaldía por lo tanto, a la alcaldía de mi municipio. Yo soy ovetense, nunca salí de Oviedo y para mí me siento muy comprometida con mi ciudad y es un honor enorme. Vamos a tener además ahora tiempo de hablar de todos estos temas que ya se apuntaron, ya los tenemos en el guión y se apuntaron por los otros candidatos y por la otra candidata. Todo lo que yo pueda decir esta noche no solo es el fruto de mi biografía, que por supuesto de mi biografía personal y de mi biografía política, sino también el fruto del intenso trabajo que mi candidatura, yo misma y la gente que me acompaña llevamos haciendo desde, vamos a decir, desde principios de octubre. Todos los fines de semana, sin faltar uno, visitamos barrios de la ciudad, nos pateamos la ciudad y visitamos también todo el concejo, su medio rural, su patrimonio natural, su patrimonio histórico, su patrimonio cultural y esa es mi experiencia que expondré a partir de ahora. Muy bien, don Luis. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al comercio el haber organizado este espacio de debate y mando un saludo a los ovetenses y a mis adversarios políticos que hoy están aquí, no todos, pero también desearles pues un buen debate, que seguro que lo será. En este primer bloque se va a hablar de los espacios verdaderamente de oportunidad que tiene Oviedo. Yo me voy a centrar ahora mismo, en esta primera intervención, en uno principal, sobre todo por una cuestión de oportunidad, por una cuestión de actualidad y porque a los ovetenses hace poco ha salido un estudio precisamente en el comercio en el que explica cómo el empleo es la cuestión que más les preocupa. Y voy a hablar de la Vega.
porque cada mandato aparece la Vega. Los sucesivos alcaldes, por lo menos en los últimos mandatos, han querido tener la recuperación de la Vega como una baza electoral. Pero siempre han fracasado, por diferentes motivos. Pero el principal, el que es común, es la discrepancia de tiempos electorales. Estoy seguro de que si coincidieran las elecciones en mayo, municipales, autonómicas y nacionales, se podría desatascar la situación de la Vega. No podemos negar, ya digo, que este es uno de esos espacios de oportunidad, un espacio de futuro, sobre todo lo que tiene que ser de atracción económica, un generador de puestos de trabajo de alta cualificación y, por lo tanto, motor económico de Oviedo y, por tanto, de Asturias. Bueno, pues a partir de ahora van levantando la mano y voy dando la palabra. La primera, don Alfredo. Bueno, yo voy a referir un poco a las intervenciones de los otros candidatos y me refiero en primer lugar a Carlos. Carlos, por el Partido Socialista, hablas de un Oviedo global. Hombre, para quien nos esté escuchando no va a entender nada. Yo creo que hay que concretar un poco más. ¿A qué te refieres? Y yo te pregunto, ¿qué nos dices de la Vega? Con unas manifestaciones contradictorias totalmente con lo que el propio presidente del Principado de tu partido y la ministra de Defensa de tu partido apoyaron sin reservas. Fueron unas negociaciones largas, pero con voluntad siempre de entendimiento. Yo creo que es una demostración de que diferentes partidos se pueden entender cuando por el medio está el bien de Asturias y el bien de Oviedo. Y hablo de la Vega y hablo de Minas. Yo, Carlos, te eché de menos el otro día en la Nueva España, donde se discutía el futuro de la Escuela de Minas. Yo quisiera saber qué piensas tú del traslado de la Escuela de Minas. Si quieres me contestas luego. Y hablo de la Ronda, que no afecta al Naranco en absoluto. Para nada. Ese es un mensaje que está lanzando los ciudadanos, mintiendo a los ciudadanos. ¿No? Yo no quiero yo quiero el Naranco tanto como tú o más, porque mi vida estuvo vinculada siempre, permanentemente, al Naranco, la fábrica de gas. Estás en el frente de ese no, del cual yo iba hablando mucho tiempo, y es no a todo lo que el equipo de gobierno que presidí, con gran honor además, hizo para revolucionar Oviedo. Don Carlos. Bien, no sé si empezar por lo de la visión global, creo que es fácil de entender. O sea, a buen entendedor sobran palabras. Es desde lo global para actuar en lo concreto, pero tenemos que tener una perspectiva conjunta para saber dónde podemos actuar en lo concreto. Sobre la fábrica de La Vega, yo creo que he escrito un primer artículo en 2011. O sea, es un tema que me preocupa, que conozco y al que no me opongo. Nunca me he opuesto a la fábrica de La Vega. Puede haber matices, pero no me opongo. Estoy de acuerdo que la fábrica de La Vega tiene que ser un foco de futuro, de trabajo, de cultura, de desarrollo para Oviedo. Es una oportunidad de futuro, sin duda, para Oviedo. Creo que los datos que hemos conocido recientemente del Consejo de Ministros ofrecen una visión de La Vega, un nuevo enfoque de la visión en clave social, lo cual es muy importante. Que haya vivienda pública en Oviedo creo que es una buena noticia de las que nos tenemos que congratular todos y que va a beneficiar sobre todo a jóvenes. Lo que pasa que lo que tenemos que hacer frente a lo que decía el periódico un poco que estaban haciendo ustedes, que era vender humo, necesitamos un urbanismo con sensatez, un urbanismo que no sea golpe de tuit, reposado y buscar un pacto por La Vega que nos una a todos, un consenso por La Vega, un nuevo consenso por La Vega, para que sea realmente con transparencia y con participación ese proyecto de futuro en el que seguro, Alfredo, estamos de acuerdo. Bien, pidió la palabra, no, la pidió doña Belén. Muchas gracias. Yo, por supuesto, voy a hablar de La Vega ahora, como no puede ser de otra manera, porque La Vega lleva estando presente durante muchos años, mucho más estos últimos meses y sobre todo hoy, después del anuncio del presidente del Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, sobre la operación urbanística en La Vega para construir viviendas públicas. La candidatura que yo encabezo no representa al Frente del No. La candidatura que yo encabezo representa la única candidatura que dice claramente que se opone a la parcelación de La Vega, que se opone a la disgregación del conjunto. Que, por supuesto, defiende también la protección de Santullano. No queremos que una carretera atraviese La Vega y queremos proteger Santullano, nuestra joya prerrománica. Hay otros modos de proteger la iglesia, pero también proteger Santullano es hacer un verdadero, no para salir del paso, un verdadero plan de actuación arqueológica para saber si lo que los expertos dicen que puede estar, que el significado de Santullano se puede concretar, se puede completar con el descubrimiento del
del conjunto palatino, del gran rey de la monarquía asturiana, de Alfonso II el Casto. Queremos proteger la Vega, que no significa en ningún caso oponerse al progreso, porque también la Vega es memoria, las naves industriales, lo que hay allí es memoria del movimiento obrero, y queremos hacerlo todo esto después de un verdadero proceso de participación ciudadana. Don Luis. El espacio de la Vega es un espacio muy grande y yo creo que caben muchos usos dentro de ella. Los culturales, pero incluso también caben los usos residenciales. Pero lo cierto es que lo que nos gustaría sería que fuera un espacio de oportunidad dirigido a lo que es la recuperación económica de la ciudad, la recuperación económica de Asturias, que hiciera que Oviedo fuera ese motor, ese tractor económico de Asturias. Y yo lo que he podido ir viendo es que lo que se nos ha estado vendiendo a lo largo del tiempo es humo. En el último mandato yo creo que se ha estado mareando la perdiz y ahora, justo al llegar a la meta de lo que son las elecciones, llega el gobierno central, rompe la baraja y deja todas unas cuestiones o todas unas negociaciones que habían tenido lugar pues en agua de borrajas. Y ahí, bueno, pues la preocupación, evidentemente, de que no tener un proyecto de la Vega más orientado que a la construcción de pisos que a lo que es, bueno, pues un espacio de oportunidad económica que para Oviedo pues sería fundamental y capital. Y hablaremos ya, bueno, pues de otros espacios de oportunidad, como por ejemplo el Cristo, que eso, bueno, creo que se me está acabando el tiempo y ya lo dejaré para otra intervención. Don Alfredo. Carlos, no me contestaste claramente si a la Vega o no a la Vega. Hay un convenio que está pergeñado, que falta la firma, pero que en nada cambia por el cambio de ministerio. Yo quiero saber de ti si quieres la solución para la Vega, que es la recalificación de 15.000 metros para construir viviendas. Parece que la especulación se cae cuando se van a hacer viviendas sociales, y el resto para empresas y cultura. Perfectamente definido, porque salió los planos perfectamente diseñados de lo que va a ser la Vega futuro, que es cultura y empresas, generación de empleo en Oviedo, que lo necesitamos. Tu contestación no me satisface. Y en cuanto a ti, señor Luis Pacho, tú estabas en el gobierno anterior y tú conociste todo lo que quisiste conocer de la Vega. Pero no he visto el convenio. Y no se rompió nada de lo que estaba pactado. Una firma, un convenio inicial, pero sin el protocolo final firmado, pero que en nada cambia estas últimas noticias. Un cambio de ministerio y unas necesidades para el Ministerio de Transportes y Vivienda, de unos espacios para construir viviendas que en lugar de ser vivienda pública es vivienda social. Exclusivamente. No cambia nada. Y si alguien quiere poner ese matiz y dar como derrotado el pacto inicial, Carlos, perdóname, lo que dice tu presidente y lo que dice la ministra no es lo mismo. Bien, tiene la palabra ahora doña Sonsoles. ¿De verdad, señor Cantelli, piensa que no ha cambiado nada con el anuncio de Pedro Sánchez? ¿De verdad sigue fiándose de nuestro presidente? No, luego contestamos por turno. Volvemos al punto de partida. Y le puedo asegurar que dentro de 4 años el tema de la Vega volverá a ser objeto de debate electoral, porque siempre recurrimos a lo mismo. Y el problema es que se nos olvida, porque tanto en la Vega como en otros espacios, el ayuntamiento no tiene la última palabra. Podemos negociar, podemos presionar, pero no tenemos la última palabra. Pero las cosas en las que sí tenemos la última palabra, como son los accesos del Tartiere, como son cubrir las necesidades de los ciudadanos, ahí es donde nos tenemos que incidir, ahí es donde tenemos que debatir. Al otro hay que darle solución, por supuesto que sí, porque son espacios muy necesarios para la ciudad, muy necesarios para darles vidas y muy necesarios para crear empleo y fomentar la creación de empresas. Pero hay otros temas que son muy importantes, que a los ovetenses les importa más que el tema de la Vega o que el tema de la Plaza de Toros, y es el cierre de los locales, la despoblación que estamos sufriendo, las aceras que están mal, los accesos al Tartiere, que tuvimos ya 2 accidentes tremendos. Todos estos temas que son importantes para nuestros ciudadanos. 15 segundos. Bueno, hay varias palabras. Voy a seguir el orden exacto. Don Luis. Sí, efectivamente, yo estaba en el gobierno, pero no vi convenio, no lo vi, no tuve ocasión de verlo. Por lo tanto, que haya pasado esto, yo no sé si deja de pasar nada, si pasa algo, no lo sé, es una completa y absoluta incertidumbre. Y eso
Eso es, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, la queja mía, no otra. Es la incertidumbre que tienes de decir, oye, pero aquí había algo firmado, había algo, ¿cómo era el convenio? ¿Cómo afecta esto? Aquí parece que salen los partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, estas administraciones implicadas diciendo, circulen, que por aquí no ha pasado nada. Y yo creo que sí ha pasado, o por lo menos tenemos derecho a saber, los ciudadanos y las demás fuerzas políticas, qué ha pasado, qué va a ocurrir, cuál es el futuro ahora del convenio de La Vega. Y quería hablar un poquito sobre lo que es el tema del Cristo. En el Cristo, el proyecto que hay ahora mismo, o que quiere llevar el Principado, es el de aglutinar los campus en Yamaquique, o sea, los campus que hay en Yamaquique, perdón, llevarlos al Cristo y dentro de Yamaquique hacer lo que es esa ciudad de la justicia, ¿no? Que esa es una cuestión que en Ciudadanos ya hacía mucho tiempo que llevábamos defendiendo, ¿no? Así pues, sí puedo decir y afirmo, bienvenidos a la cordura, 15 segundos. Bienvenidos a la postura de Ciudadanos con respecto a un barrio como el Cristo en franca decadencia y bienvenidos a hacer una ciudad de la justicia. Don Carlos. Deberías haberme leído más, querido Alfredo, mis artículos, porque te darías cuenta de que yo jamás estuve nunca en el frente de ningún no. Otra cosa es que si cualquier discrepancia con vosotros lo consideráis un no, pues no es así. Con La Vega, lo he dicho ayer, o hace 2 días, el cambio de uso de vivienda me parecía una grandísima noticia para Oviedo. Yo tampoco he visto el convenio, con lo cual no sé de qué estamos hablando exactamente, concretamente, porque mientras lo que tenemos es un protocolo que no deja de ser una declaración de intenciones. El convenio no lo he visto. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Hombre, cuando sea alcalde, en uso de las competencias de urbanismo que la sostiene y tiene el ayuntamiento, veremos qué contiene ese convenio y lo que, por supuesto, creo que está en la mente de todos es que sea el mejor convenio posible para Oviedo, con fruto de un consenso, de una mayor participación y que redunde en beneficio de los ovetenses para ese futuro en el que estamos de acuerdo que tiene que ser La Vega. Y en eso sí que estamos de acuerdo. Pero de frente del no, aquí no hay nadie en ningún frente del no, por lo menos yo no me encuentro en ningún frente del no. Y de La Vega llevo escribiendo muchos años. Doña Belén y luego don Alfredo. El candidato del Partido Popular habla respecto a La Vega de negociaciones largas. Yo hablaría de negociaciones oscuras, de negociaciones que, según publicó un medio regional, se cerraron, muchas de ellas, en el salón de té de una céntrica confitería ovetense. Tenemos aquí, como ha dicho el alcalde, un candidato que fue miembro del equipo de gobierno municipal cuando su compañero entonces de partido político, ahora en el equipo de gobierno tránsfuga, negociaba, según recogió, como digo, un medio de comunicación regional, en el salón de té de una confitería donde hacen unas tortitas muy ricas, mientras él negociaba, su compañero de partido político y su compañero de gobierno, su compañero de grupo municipal no sabía nada. Pero es que tampoco los ciudadanos y las ciudadanas nos enteramos por la prensa. Eso ya es muy grave por la prensa, yo diría por un medio de comunicación concreto, pero es que nuestros representantes también se enteraron por la prensa. Por lo tanto, fueron negociaciones largas quizá, pero desde luego fueron negociaciones oscuras. Voy a saltar otro de los grandes temas. Decir que la Ronda Norte no va a afectar al Naranco, el señor alcalde debería haber paseado como yo pasé con activistas y vecinas de San Lázaro de Paniceres y de Villamar, que nos enseñaron plano en mano y prao a nuestro lado por donde pasaría la Ronda Norte. Bueno, se acabó el tiempo, don Alfredo. Bueno. Sonsoles, la última palabra la tenemos nosotros, siempre. Porque construir significa recalificar. Y si el convenio no es bueno para Oviedo, el convenio no se cierra. Con lo cual, la última palabra sí la tenemos nosotros. Carlos, yo te leo a veces, no muchas veces, pero algunas veces sí. Pero sigue sin decirme claramente el proyecto del Partido Popular para La Vega, que es recalificación de 15.000 metros, mantenimiento de las naves para empresas y una zona muy importante cultural, saber si te gusta o no te gusta. ¿Qué es lo que yo te pregunto? ¿Qué es lo que quiere hacer el Partido Popular y qué es público? Porque todo ello salió publicado en la prensa, no porque lo facilitáramos nosotros, porque el Ministerio no quiere que lo hagamos, hasta que no esté cerrado el documento para firmar. Pero lo conocíais por la prensa, que es la realidad, lo conocía el señor Pacho, que estaba dentro del equipo de gobierno,
Y es público la solución que damos para La Vega, que son 15.000 metros edificables, la nave de cañones la compra el Principado, ojalá hubiera comprado más, que son para empresas para Oviedo, el resto será destinado a empresas y el resto a la cultura, para fomentar la cultura y el empleo en la ciudad de Oviedo, muy necesaria para evitar el paro y para que llegue la riqueza a Oviedo. Beatriz, yo pienso el Naranco tanto como Tomás porque vivo en él. Perdona, dije Belén, perdona. 15 segundos. Pienso en Naranco permanentemente, vivo allí y durante 37 años subí al centro asturiano. Quiero el Naranco mucho y trabajé mucho por el Naranco. Es fácil hablar del Naranco sin haber hecho nada. Yo hice mucho y ahí está la labor que hice. Quiero decirte que no me habléis del Naranco, que me lo conozco perfectamente y vivo en él. Se fue el tiempo ya. Doña Sonsoles. Si el ayuntamiento tiene, perdón, la última palabra porque no se ha hecho nada. Es que volvemos a lo mismo. Estamos tratando temas que entran más administraciones y no nos estamos centrando en las cosas que el Ayuntamiento de Oviedo puede hacer. El campo San Francisco, el Paseo de los Álamos, ¿cómo está? ¿Es tan complicado poner una baldosa y arreglarlo para que la gente no se caiga? El Fontán, ¿cómo está? Repito, los accesos del Tartiere, lo peligrosos que son, se lleva reclamando años y sigue sin hacerse. Está muy bien anunciar que se va a hacer el Palacio de los Deportes, que se va a hacer la pista de atletismo, pero llevamos 4 años y no se ha empezado nada. Lo tenemos todo por hacer. Estamos empezando la casa por el tejado. Hay muchos anuncios, muchas infografías, queda muy bonito todo en la prensa, pero el trabajo diario no sale. Y lo que sale nos enteramos por eso, por la prensa, porque no hay transparencia, no hay claridad. Como lo de la Escuela de Minas, que usted se enteró por la prensa que nos la iban a llevar para Mieres. No es de recibo. No puede ser que los ovetenses nos enteramos por la prensa de los planes que se están llevando a cabo y que sea usted el primero que se entere. Algo está fallando y algo hay que cambiar. 15 segundos. Bueno, pues don Luis ya. En primer lugar, una cuestión que ha citado la compañera Belén, que es el tema de la Ronda Norte. Yo el tema de la Ronda Norte lo solvento de un plumazo. Y es que no va a haber Ronda Norte. Con la Ronda Norte nos están tomando el pelo. No hay una verdadera voluntad para hacer la Ronda Norte. Nos enseñan unos trazados, nos enseñan unas cosas, pero nunca presupuestariamente ha habido una voluntad real de hacer la Ronda Norte. Con lo cual, lo que tendremos que hacer es el municipio y la comunidad autónoma, el Principado, buscar una solución alternativa conjunta que dé solución a los problemas de tráfico de la zona oeste de la ciudad. Con respecto a el tema que está, veo centralizando el debate, que es La Vega, de verdad, yo no conozco el convenio, yo no lo he tenido en mis manos, no lo he leído. Y antes mencionaba Carlos Llaneza el plan estratégico, 700 páginas. Debo ser el único concejal que lo leyó. Las 700 páginas. Yo soy muy de leer y de ser concienzudo para leer estas cosas. Y yo, el convenio, lo que quería era no verlo en una página 3 de un diario, sino, o explicado, vamos a decirlo así, sino materialmente, verlo, leerlo, para poder así actuar en conciencia y ser, bueno, pues responsable con ello. Porque levantar la mano cuando no has visto una cuestión de manera palpable, hombre, pues yo creo que es de una irresponsabilidad. Don Alfredo. Bueno, Ronda Norte, Pacho, sí hubo presupuestos más o menos importantes. Cuando gobernaba el Partido Popular, mira los presupuestos nacionales anteriores, sí estuvieron ahí, que retiró el Partido Socialista. Y que el Partido Socialista hace daño a Oviedo por muchas vías, una de ellas por la Ronda Norte, olvidada totalmente. Totalmente. Miren unos planos ahí, un poco de proyecto, presentamos unas alegaciones para que no tocase el Naranco en ningún caso, y seguimos esperando, pero llegará el gobierno del Partido Popular que lo solucionará. Sonsoles, me hablas del Campo San Francisco. Hombre, si alguien hizo por el Campo San Francisco algo, en un abandono total del tripartido anterior, fue el gobierno de Alfredo Cantelli. Me parece que lo pisas poco. Lo pisas poco. Bueno, pues písalo, tenéis que haberlo pisado. Entonces no lo pisabas antes. Lo que pasa es que se me mojan los pies. Porque para comparar la situación anterior con la de ahora había que conocerlo de antes. El Parque San Francisco dimos una vuelta muy importante, donde se invirtió mucho dinero, donde ese kiosco de la música que lleva abandonado una pila de años lo recuperamos, donde el aguaducho, que era una yaceria, lo pusimos nuevo, donde se colocaron barandillas, se eliminaron elementos arquitectónicos que no permitían la movilidad, se hicieron montones de cosas que si no las ves es que no lo conocías antes. Paseo de los Álamos, esperamos, 15 segundos. Estamos con el proyecto se desarrollará, pero está muy condicionado por el futuro aparcamiento de la Plaza de la Escandelera,
queremos sacar adelante y que queremos dignificarlo y hacerlo incluso más moderno. Y bueno, eso inevitablemente condiciona las obras. Pero se hicieron muchas cosas. Yo te aconsejo que pienses un poco Oviedo y que lo conozcas mejor. Se fue al tipo don Carlos. Bien, me citaba también Alfredo Naranco, mi pasión. Creo que en esto sí que puedo decir que le conozco algo mejor que él todavía, aunque él lo conozca bien. El Naranco, efectivamente, y lo he reconocido, habéis hecho actuaciones en colaboración, por cierto, a través de planes de empleo con el Principado, que aportaba, si mal no recuerdo, el 70% del presupuesto. Limpieza de caminos, señalizaciones, lo aplaudo. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Identificación de sendas desde abajo, eso es una buena actuación. Pero en Naranco le queda mucho más. Nosotros tenemos un proyecto de recuperación integral del monte que empieza por conocer la propiedad, saber exactamente qué es lo que tenemos, por un plan de reforestación integral, eliminación del eucaliptal y sustitución en colaboración con la Cátedra de Botánica de la Universidad de Oviedo, de ver cómo podemos ir reforestando el Naranco. Recuperación de elementos de valor etnográfico y cultural. Eliminación de tendidos eléctricos. En fin, creo que el Naranco, la creación de una zona de bosques en torno a parques, bosques periurbanos en torno a la ciudad. Creo que el Naranco es mucho más que esos caminos, que esa identificación y limpieza de caminos, que hay que limpiarlos quizá alguna vez más para que no... Pues ya sabemos cómo es la vegetación en Asturias, que en mayo te sientas y crece, ¿no? Entonces, el Naranco, hombre, decir que se ha hecho, sí, se ha hecho una identificación de caminos, pero estamos hablando de lo que puede ser el 10% de lo que incluye nuestro plan de recuperación de Naranco. Don Luis. Es que la Ronda Norte, si se llevaban unos presupuestos por parte de un gobierno del Partido Popular, fue por iniciativa de un partido que hoy no está aquí, que fue Foro. Con lo cual... Bueno, ya puede usted sacar pecho, pero la realidad es que nadie se acuerda de la Ronda Norte cuando llega al gobierno. Esa es la realidad. Somos los grandes olvidados. Y, como dice el dicho asturiano, más vale facelu que mandalo. Así que yo lo que haría sería llegar a un pacto presupuestario, como se llegó con la rotonda de Luis Oliver, con el Principado, para hacer una actuación con un pinchazo en lo que sería San Claudio, en el cual pues se solucionaran, yo creo que con una medida más económica que lo que sería una Ronda Norte, dar solución a los problemas de tráfico de la zona oeste. Porque si estamos esperando a que un gobierno nacional nos resuelva este problema que parece que no va con ellos, a no ser que un partido regionalista vaya por ahí, pues mal estaremos. Doña Sonsoles. Paseo por el Paseo de los Álamos, de verdad. Y usted me está diciendo que no quieren arreglar el Paseo de los Álamos en previsión de lo que va a pasar con el parking de la Escandalera. Usted, voy a poner un ejemplo muy doméstico. Es como si usted tiene un niño pequeño que se le estropean los zapatos en mayo y como acaba el colegio en junio, pues ya no se los arregla porque, bueno, ya tiraremos. No, estoy segura que usted le arregla los zapatos y luego ya veremos. Eso denota dejadez en el mantenimiento. Hay un mantenimiento básico en la ciudad que hay que realizar y que no está haciendo ni en el centro ni en la zona rural. La Manjoya, ya lo verá, que sé que va a ir próximamente a la Manjoya. No. Pues está anunciado. No, fui ayer. Bueno, perdón, no había visto la... No voy a ir. Pues, ¿usted ha visto los agujeros de las alcantarillas que tienen que poner? Lo peligroso que es para los niños que pasen por ahí. Eso es dejadez de mantenimiento. Sí. ¿Ha ido a Trubia cómo tienen las farolas? Que aquellos si se iluminan no da luz porque están sin limpiar. Sí. Eso es dejadez. La maleza, los caminos, eso es mantenimiento. Eso es responsabilidad del ayuntamiento. Yo entiendo que estemos centrados en los temas grandes, en los gordos, en La Vega, en la Ronda Norte, pero es que el mantenimiento de la ciudad es básico y nos lo piden los ovetenses. Tenemos que llevarlo a cabo porque es nuestra responsabilidad. Es básico que atendamos a sus necesidades. Don Alfredo. Hombre, Pacho, que digas que el presupuesto del PP dependió de Foro cuando había una ruptura total entre Foro y el PP, hombre, como menos me hace reír, como menos. Bueno, pero fue como así. menos. Cuando menos me hace reír. ¿Resucitó por Foro? Bien. Ronda Norte. Sin más. Carlos, yo sé que piensas en el Principado, que sales con el perro a dar una vuelta, pero dime qué hiciste en tu etapa de concejal en el Naranco o en tu reciente etapa como directivo del Centro Asturiano de Oviedo. Mi labor en el Centro Asturiano, que es una mancha muy importante dentro del Naranco, ahí está. Y el que no lo reconozca es que no pisa el Centro Asturiano. Yo quiero el Naranco, mucho, y no dudo que tú lo quieras también. Pero como presidente de esa asociación que protege el Naranco, yo me gustaría que dijeras qué hiciste, porque que yo sepa, nada.
pero nada en toda tu trayectoria. Pisar el naranco es una cosa y luchar por el naranco es otra totalmente diferente. Y la gran labor que hicimos en el naranco, en Neveros, en 50.000 historias, está ahí y está para verlo. Y seguimos trabajando, porque este año hay un plan de empleo dedicado al naranco también para trabajar allí fuertemente. Entonces, se había hecho muy poco, se abandonó totalmente. El equipo tuyo anterior, que por cierto era un alcalde del Partido Socialista, poco hizo por el naranco, no miró para el naranco. Y como directivo del Centro Asturiano de Oviedo tenemos 90.000 metros arriba, en el Pevidal, que por cierto me dijeron que el día de la quema no sabía dónde estaba el Pevidal, que lo habéis preguntado allí. Eso me dijeron. Que lo habéis preguntado tú. Bueno, que no sabía dónde era el Pevidal. Bueno, pues el Pevidal, el Centro Asturiano tiene allí 90.000 metros que también pudiste haber hecho como directivo del centro algo. Don Carlos. La ignorancia es la madre del atrevimiento, desde luego. Vamos a ver, yo si me preguntas qué hice como presidente de una asociación de manos por el naranco, pues hombre, no tengo excavadoras para ir a quitar eucaliptos, pero hemos limpiado basureros. Hemos hecho ciclos de divulgación sobre el naranco numerosos, incluido ciclos en el RIDEA. Por cierto, conferencias en el Centro Asturiano. Hemos hecho charlas en distintos ámbitos de colegios. Hemos organizado excursiones con escolares y con adultos para conocer el naranco. Hombre, evidentemente una excavadora no la tengo, pero si la tuviera hubiera ido para quitar algún eucalipto con el debido permiso, evidentemente. Entonces, me dices que qué es lo que he hecho en el Centro Asturiano. Hombre, como presidente de la Comisión de Cultura, pues tampoco voy a salir con la asesoría al naranco, pero hombre, creo que hemos hecho en el poco tiempo que estuve, porque estuve nada más que poco más de un año, con mucha satisfacción, porque creo que es un club muy querido por ambos, y bueno, pues hemos tenido oportunidad de organizar algunos actos que fueron absolutamente exitosos, como el de en torno a la poesía, en el que vino personalidades lo más relevante de la cultura de Asturias, u otro de fotoperiodistas, en fin, y algunos más que tampoco creo que haya lugar aquí a vanagloriarnos. Pero bueno, sí, y desde luego hemos asesorado, por cierto, el primer plan de empleo que hicisteis, me llamaron a mí para asesorarse, que lo hice gratis a Tamore, por supuesto, para que les dijera dónde estaban los caminos, de determinadas toponimias, etcétera, etcétera, etcétera. El Pevidal, como sabes, es del Principado y es una de las preocupaciones y de los ámbitos que tenemos también dentro de nuestro plan de actuación de naranco, porque son 900.000 metros cuadrados en una zona privilegiada que tendrían mucho uso. Ya se fue el tiempo. Va a ver ahora la última intervención de doña Belén, porque se acaba el primer bloque y pasamos al segundo. Doña Belén. Muchas gracias, don Juan. Creo que ya recibí uno de mis primeros bautismos como candidata. El alcalde me ha dicho, el alcalde y a la sazón candidato del Partido Popular, me ha dicho no me hables del naranco. Como manda callar a otras mujeres, sí, alcalde, como manda callar a otras mujeres, compañeras suyas concejalas en los plenos. Yo hablaré de lo que creo que interesa a la ciudadanía ovetense con la única cortapisa que no nos han puesto ninguna del moderador y del medio que nos invita. Le hablaré al alcalde del naranco si me parece oportuno, si creo que es interesante. El campo San Francisco, nuestro pequeño pulmón verde en el centro de la ciudad. El campo San Francisco es ese recinto ferial que quisieron hacer en la Florida y que les tuvo que decir la Comisión de Urbanismo del Principado que no era para esos usos, porque en el campo San Francisco y quienes defienden el campo, por ejemplo, el colectivo Los Franciscanos, están hartos de denunciar que un día haya un camión, otro día haya una pista de patinaje, otro día se llene aquello de cachivaches que deterioran el pavimento y deterioran los adornos. Y hablando del campo San Francisco, también los franciscanos reclaman que se arregle la estatua dedicada a nuestro más grande escritor, a don Leopoldo Alas, con cuyos votos, los votos del equipo de gobierno municipal, el padre de nuestras letras, uno de los mayores novelistas del siglo XIX, en castellano no ha podido ser nombrado hijo adoptivo. De los anuncios incumplidos ya hablaremos en otro momento. Bueno, se acabó el tiempo, pasamos al bloque 2 económico y cito muy rápidamente el guión, pero lo anterior era muy largo y era todo puramente urbanismo. Fondos europeos, fábrica de armas de Trubia, dinamización de la zona comercial, políticas de emprendimiento y alianza con la Cámara de Comercio, remanentes y créditos, ordenanzas fiscales, IBI diferenciado, presupuestos, inversión, deuda, política de apoyo a desempleados. Empezamos por el otra punta del debate. Don Luis, cuando quiera. Gracias. Yo voy a centrarme en esta primera intervención en la cuestión de la fiscalidad, porque si algo yo creo que preocupa mucho, evidentemente, a los ovetenses y a los ciudadanos en general, es la cuestión tributaria, los impuestos, ¿no? Desde Ciudadanos tenemos claras los siguientes aspectos. En primer lugar, lo que queremos es bonificar
al máximo el impuesto de transmisiones por mortis causa, hasta que sea casi testimonial, y erradicar el IBI diferenciado, ese mal llamado IBI de los ricos. Ese impuesto, ya digo, que yo creo que no fue erradicado en este mandato por las necesidades de financiación, de una mala planificación en las inversiones, y ya digo, este impuesto ha de desaparecer con esta fórmula. Porque cuando hablamos de fiscalidad, tenemos que comprender que no solo es nuestra fiscalidad la que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es, al ser un asunto estratégico, cuál es la fiscalidad que tienen otros municipios de nuestro entorno. Y el IBI diferenciado es un hándicap para inversores que quieren venir a la ciudad, un muro que evita que la gente quiera invertir en Oviedo. Por otro lado, ya de cara al ciudadano, hombre, lo que tenemos y lo que garantizaremos será que no se condonará deuda tributaria alguna a un fondo buitre. Eso no se puede hacer. Y sí, lo que haremos será promover una fiscalidad justa, equitativa y fácil de soportar. Muchas gracias. Yo voy a empezar hablando de empleo. Y voy a empezar hablando de empleo por varias razones. Una de ellas es porque los lectores y las lectoras del Comercio, a preguntas de este diario, manifestaron que su mayor preocupación era el empleo. Entonces voy a empezar hablando de empleo. En primer lugar, voy a empezar hablando de empleo público. El Ayuntamiento necesita urgentemente dotarse de más personal, de más empleados y empleadas públicas, y también necesita dotarse de una estructura empresarial, empresas públicas al modo de otros ayuntamientos vecinos. El otro día nos reunimos con representantes de los bomberos de Oviedo, con representantes de los trabajadores de los bomberos de Oviedo, y frente al anuncio con grandes alaracas de que han entrado bomberos nuevos en la plantilla, efectivamente, pero son menos de los que, en la práctica menos de los que entraron, porque ya nos dijeron que ya había dos que ocupaban sus puestos de trabajo de modo interino. Pero es que en la relación de puestos de trabajo municipal hay más bomberos que los que hay efectivamente. O sea, están dotados más bomberos de los que hay efectivamente en la plantilla. Hay que reforzar la plantilla del ayuntamiento con trabajadores públicos y trabajadoras públicas si queremos prestar buenos servicios desde lo público a la ciudadanía. A veces creo que en alguna ocasión he leído al alcalde cuando se refiere a las limosnas, eso ya hablaremos en otro momento, que son prestaciones sociales como desincentivadoras del empleo. Bueno, pues ahora tiene la palabra doña Sonsoles. Yo creo que el resumen de este mandato es el resumen del vacío de actividad y de la mala gestión. O incluso ni eso, porque no hay peor gestión que la que no se hace. No están gestionando bien nuestros recursos públicos. Ese dinero que tanto nos cuesta a todos los ovetenses ganar cada día, que lo sacamos adelante con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio. El dinero público está para cubrir nuestras necesidades, no para hacer obras faraónicas con un montón de ceros detrás. No queremos proyectos espectaculares, sino que queremos que nuestro esfuerzo se gestione con sentido común. Una vez más, todo lo que se iba a hacer no se ha hecho. Y con Vox en el Gobierno se van a bajar los impuestos. Y esto no es una promesa vacía que cada 4 años estamos escuchando en todos los programas electorales. Con Vox en el Gobierno, la plusvalía municipal va a desaparecer. Y tanto el IBI como la viñeta se quedarán en el mínimo que establezca la ley. No se va a aplicar un coeficiente multiplicador a la viñeta, que tenemos uno de los impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica más altas de toda España. Eliminaremos el IBI diferenciado, claro que sí. Estas medidas son urgentes para Oviedo. Hay que hacerlas ya. Y Vox cumple. Se van a llevar a cabo planes de empleo y talleres de empleo. Se van a cubrir todas las vacantes. No estamos de acuerdo con externalizar las licitaciones fuera del ayuntamiento. Hay que dotar a nuestros funcionarios de todos los medios que ellos necesiten. Ya se fue el tiempo. Don Carlos. Sí, bien. Si estoy aquí, yo creo que es por una certeza. Oviedo es una ciudad de oportunidades. Oviedo tiene grandísimos potenciales, ¿no? A mí Oviedo me gusta ahora y me gustaba cuando estaban las fachadas grises. Eso es algo que se lleva en el alma, no cambia. Pero es cierto que Oviedo corre el riesgo, está corriendo el riesgo de quedarse atrás, ¿no? No todo se trata de salir a la calle y que haya mucha gente con bolsas. Necesitamos reactivar un comercio fundamental, que siempre lo fue, es parte de la esencia del Oviedo económico.
Y ahí necesitamos que el ayuntamiento juegue un papel decisivo, tiene un papel tractor que es fundamental, ¿no? A través de, y en colaboración con empresas, con organismos, puede desarrollar políticas que incentiven el comercio, que ayuden al comercio y para que esta ciudad pues, pueda estar a la vanguardia como durante tanto tiempo lo estuvo, ¿no? Evidentemente no hay más que salir a la calle para darnos cuenta, lamentablemente, porque esto es una realidad que es difícil, que en muchas calles, incluso ya del centro, no te voy a decir ya de los barrios, cómo estamos asistiendo a cada vez más locales vacíos, ¿no? Y eso creo que es algo que nos preocupa a todos y que no es tan fácil a lo mejor de revertir. Pero bueno, yo creo que ahí el ayuntamiento tiene que poner todo su músculo al servicio de esta recuperación económica, de este futuro, de este Oviedo de oportunidades, para que el comercio, que siempre fue un elemento clave en Oviedo, recupere todo su esplendor y su potencial. Don Alfredo. Dos referencias solo al IBI diferenciado. Efectivamente, bajamos del 1,30 al 1. Yo soy un defensor de esa bajada, pero que nadie se olvide de que venimos de 4 años muy difíciles, con una pandemia tremenda, con unos sobrecostes en temas sociales tremendos, y que a pesar de eso bajamos un 0,30 y bajamos un 10% el IBI normal. Con lo cual, ahí no soy dudoso. Seguiremos bajando en el próximo mandato el IBI diferenciado para llevarlo al IBI normal, al mismo. Hombre, dice Sonsoles que no se hizo nada. Bueno, es que no es eso. A mí no me gustan los políticos que hablan así. Solo basta con salir a la calle y verlo. Carlos, claro que hay riesgos potenciales de quedarse atrás. Además, tenemos una experiencia muy reciente. Hace 4 años, del 15 al 19, gobernaba tu gente, gobernaba un alcalde. Bueno, era alcalde un socialista. Gobernar no gobernaba, eso era otra cosa. Y Oviedo, claro que se quedó atrás. Por eso los ovetenses no podemos permitir en ningún caso una marcha atrás, porque Oviedo está creciendo y los datos son públicos, no los invento yo. Y está creciendo en empleo y está bajando en paro, que va junto casi todo, siempre. Y está creciendo en turismo, con lo que eso significa para el comercio, para la hostelería y para la gente que vive en Oviedo. Oviedo es una ciudad con una proyección muy importante. Yo veo seguir creciendo y lo harás seguro, porque los ovetenses no son tontos de la mano del Partido Popular. Don Carlos. Puede ser discutible. Evidentemente, yo de todos los datos positivos me alegro, sin duda. Gobierne quien gobierne. De los datos positivos me alegro siempre. Por encima de todo está Oviedo y el bien de Oviedo. Pero la realidad es esa. Alfredo, tú paseas por el centro, cada vez hay más locales cerrados. Algo pasa. ¿Cuál es una de las posturas que tenemos nosotros dentro de esta línea, ¿no? Una parte importante, Oviedo tiene que abrir la puerta a Europa. Necesitamos aliarnos con las políticas europeas. Oviedo de estar a la cabeza de ese alineamiento con todo lo que nos puede venir, que es mucho, con todas esas sinergias europeas. Para ello, hemos propuesto hace unos días, y así vamos a hacer, la creación de una oficina municipal de asuntos europeos que, más allá de lo que es la tramitación de fondos, busque también ideas y concebir proyectos que cuajen en Europa. Es decir, lo que pretendemos con esta oficina no es una mera oficina para que algún funcionario vaya a intentar hacer cajas, sino unirnos, alinearnos en una sinergia para captar ideas, para captar fondos, para captar proyectos que sin duda en estos tiempos en los que estamos va a tener una repercusión muy importante. Porque Oviedo tiene que abrir sus puertas a Europa totalmente. Bueno, tiene la palabra doña Belén. Muchas gracias. Voy a continuar con mi intervención anterior, que se vio interrumpida porque acabé mi tiempo. Quería decir, hay prestaciones sociales, pero yo, que como mucha gente sabe, estuve muy en contacto y vengo de ese mundo con personas que lo están pasando muy mal, con personas en exclusión o en riesgo de exclusión, que cobran prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales, que son prestaciones y por lo tanto son derechos, en ningún caso son limosnas, como alguna vez las calificó el candidato del Partido Popular. Estoy harta de oír a esas mujeres, sobre todo a esas mujeres, familias monomarentales, que tiran por hijos, que tiran por hijas, que tiran por nietos, que tiran por nietas, decir que quieren trabajar. Y cobrar el salario social, cobrar el ingreso mínimo vital, no es en absoluto una falta de incentivo para buscar trabajo. Y para eso, ¿qué puede hacer la administración local? Primero hablé de, desde luego, la creación de empleo público fundamental para prestar buenos servicios a la ciudadanía. Y también quiero
hablar, como ya hablaron algunos de mis compañeros y mi compañera, de que es tristísimo ver la cantidad de locales que hay cerrados en Oviedo. Como ya se dijo, no solo en los barrios, sino también en el centro, pero también en otras poblaciones, como por ejemplo Trubia, que por cierto, población que se siente muy olvidada. 15 segundos. Para el alcalde, la medida de todas las cosas es los minutos que esté una calle, un barrio, un pueblo de la Cayuria. Esa es la medida. A partir de ahí parece que ya no es Oviedo. Don Luis. A ver, Oviedo como ayuntamiento, como municipio, ha de buscar aliados, entre los cuales han de estar pues, la Cámara de Comercio, los colegios profesionales y la universidad. Y con ellos buscar la senda de la prosperidad y la creación de riqueza. No nos engañemos. A ver, Oviedo no es una isla de los problemas de Asturias. Tenemos los mismos problemas que tiene Asturias. Tenemos un problema de envejecimiento de la población, una emigración de jóvenes que es una sangría. Tenemos una baja tasa de actividad, que sí, es la más alta de Asturias, pero, cuidado, siempre podemos decir, y esta es la realidad, que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, lo que decía, esta política fiscal. La política fiscal, hacer una verdadera revolución, como había comentado, porque nuestra fiscalidad ha de ser reformada y ser más competitiva. Y es que van a venir momentos muy complicados, muy difíciles, van a retornar las reglas de gasto. Y el ayuntamiento tiene que estar preparado para ello. Hay que poner la prioridad en la creación de nuevos viveros de empresa. El talud de la Hería ya no puede con todo. El vivarium está completo, hay que ampliarlo. Y en Villafría, bueno, pues teníamos un proyecto fenomenal para hacer un nuevo centro de empresas TIC y fue frenado. No sé todavía por qué. A lo mejor Alfredo nos puede aclarar por qué fue frenado. 15 segundos. Y tenemos ahí la oportunidad de la Vega ahí latente. Pero ya digo, tenemos que ir todavía más allá. Y en la siguiente intervención iré a ese más allá. Muy bien, doña Sonsoles. Yo quiero enseñarles es en relación al comercio y en el espacio Buenavista. En el Cristo hay 65 locales cerrados. Lo que hay abierto son bares. Y la imagen es desoladora. Si usted se da un paseo por Fuertes Acevedo y va bajando, la imagen es desoladora. Todos los comercios vacíos. Es una decadencia absoluta. Y nadie está moviendo un dedo para ellos. Aquí lo ven. Pintadas, desolación, tenebrismo prácticamente. No hay vida en ese barrio. Y eso es urgente, es nuestra labor. Desde Vox, para ayudar a los comerciantes, aquellos que están empezando, que hay muchos que querrán salir, como decía Belén, la gente que recibe una ayuda pública lo que quiere es trabajar porque no hay mayor independencia, no hay mayor libertad que la independencia económica. Todos aquellos que quieren comenzar y todos aquellos que están pasando por una mala racha, que habrá muchos, desde el Ayuntamiento y desde Vox vamos a promover la creación de una línea de avales para que tengan un refuerzo y que puedan acudir a una entidad financiera a solicitar financiación. Sabemos lo difícil que es ahora que una persona con un proyecto ilusionante le apoyen sin ningún tipo de aval. Nadie tiene dinero suficiente y eso es lo que vamos a promover desde el Ayuntamiento de Oviedo. Don Alfredo. Belén, efectivamente, yo hice unas declaraciones hace años ya, un poco sacadas de contexto, que prefería dar empleo a ayudas, pues sí o no fue así. O limosnas, puede ser, es lo mismo. No es lo mismo, es muy lo peyorativo. mismo. Prefiero dar empleo y estamos luchando en Oviedo desde que llegamos para dar empleo. En cuanto, bueno, ayudas, si es que no ayudamos, con 60 millones de euros a caballo de la pandemia, 64 exactamente, en estos 4 años, estos 3 años, que todavía no está contabilizado este año, sinceramente no sé a qué te refieres. Hemos ayudado, claro hemos ayudado, y hemos ayudado al comercio y a la hostelería. Solo en el año 2022, 5 millones de euros. Que algunos habrán abierto, pero que muchos no cerraron gracias a eso. Esta situación no es solo nuestra, es de todas las ciudades que visitas. Y este equipo de gobierno está apoyando claramente la apertura de negocios. Y el otro día, la candidata anterior a ti sacó esta cifra en el Pleno, se le contestó con datos concretos que yo no tengo aquí. Hay más negocios que cuando llegamos. Y eso es estadística pura. ¿Que hay bajos cerrados? Claro que los hay. ¿Que quisiera yo que todo estuviera abierto? Sí, porque significa negocio para Oviedo. Pero la realidad es la que es. No es una problemática de Oviedo. El comercio digital hizo mucho daño.
inevitablemente. Por eso lo estamos apoyando, el comercio digital, No haciendo un gran podemos seguir esfuerzo. escudándonos en la pandemia. No, que la pandemia no, es un comentario del gasto que hicimos en la pandemia. Inevitablemente ahí está. Ya se acabó el tiempo. Pues Don Carlos. me callo. Claro. Sí, siguiendo un poco con la línea que llevaba antes desde el ayuntamiento, intentar fomentar la participación y demás, pues bueno, creo que una pieza clave, igual que para la participación ciudadana, son los se me fue el santo al cielo, los círculos, los grupos de participación ciudadana, vamos, que tenemos, que nos hemos de los distritos, caramba, no me salía el nombre. Pues tenemos también consejos sectoriales, ¿no? Entonces, uno de los consejos sectoriales que nosotros queremos poner en marcha y que se lo hemos dicho ya a los propios comerciantes es el Consejo Sectorial del Comercio de Oviedo. Este Consejo Sectorial, de alguna manera, es el foro en el que se reúnen todas las partes interesadas que tienen algo que decir en torno al comercio, ¿no? Desde autónomos, empresarios, la Cámara de Comercio, pues algún sindicato, etcétera, ¿no? De ese consejo sectorial que nos hemos comprometido a poner en funcionamiento, se derivaría una agencia de promoción económica y comercial, que a su vez elaboraría un plan estratégico local de acuerdo con los comerciantes. Entonces, bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que de alguna manera lo que hay que dar también a los comerciantes y a otros sectores son las facilidades desde el ayuntamiento para que puedan desarrollar sus propias potencialidades. Es decir, los consejos sectoriales creo que pueden jugar un papel relevante en este caso concreto del comercio y en muchos otros casos también. Doña Belén. Siguiendo con los locales comerciales, que es un asunto muy sangrante, como digo, no solo en la ciudad, sino también en las otras localidades del concejo, desde mi candidatura proponemos la creación de una oficina de intermediación mediante la cual sea el ayuntamiento el que medie entre propiedad de los locales y personas interesadas en alquilarlos para conseguir, por una parte, precios asequibles de los locales, porque la verdad es que algunos en el mercado absolutamente libre tienen unos precios disparatados, y a la vez dar seguridad a la propiedad de los locales de que va a cobrar su renta puntualmente, de que se van a cubrir los desperfectos en el caso de que se produzcan. También proponemos algo que podemos llamar bonos Oviedo, que no inventamos nada, los hay en otros municipios con el nombre que sea, de tal forma que con esos bonos se ayude a las familias que están en situaciones más precarias, que desgraciadamente son muchas, debido a esta inflación desbocada de bienes básicos, tan básicos como la comida, tan básicos como la energía y no, digamos, la vivienda, de la que espero que hablemos. Digo, mediante que se ayude a familias para que consuman en los pequeños comercios de su barrio, para que consuman en los pequeños comercios, en la hostelería, en los locales que vendan cultura. Y también proponemos crear una oficina de asesoramiento para pymes y personas autónomas que decidan poner un negocio en Oviedo. Don Luis. Yo quería hablar de una cuestión también que es la política presupuestaria, ¿no? Porque en el año 2023 hemos aprobado un presupuesto, digo hemos, porque yo he formado parte de esa aprobación, de casi 300 millones de euros. Y me diréis, hombre, Pacho, tú apoyaste estos presupuestos y efectivamente, y es que es mejor tener presupuestos que no tenerlos. Eso creo que cae de cajón, ¿no? Pero sí es cierto que hay que ver ciertas cifras, ¿no? Un ayuntamiento bien gestionado, próspero, rico, estáis adivinando, los vascos, estos tienen mucho dinero, emplean más o menos un 20% de su presupuesto en inversiones, un 20%. Nosotros hemos metido un 24% y somos incapaces dentro de ese 24% de ejecutar un 19%. Y eso tenemos que mirárnoslo. Tenemos que ver por qué ocurre. Y yo no creo que ocurra porque no sepan los técnicos hacer pliegos. Hacer una oficina de redacción de pliegos, yo honestamente no lo veo. Y no lo veo porque yo he visto que los funcionarios hacen buenos pliegos y además son buenos profesionales. Y hablo en la concejalía que yo llevaba, la de edificios y patrimonio, que lo que se hizo fue centrarse en 2 edificios para obtener los fondos Next Generation, que fueron el cuartel de la policía local y las piscinas del Parque del Oeste, y obtuvimos 4 millones. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en las inversiones puramente necesarias y ser conscientes de la capacidad que tiene el ayuntamiento y mejorar esa capacidad. Don Alfredo. Bueno, yo, Luis, no quiero entrar ni en lo que hiciste ni en lo que dejaste de hacer, porque sería muy largo esto. Pero si te digo que esos presupuestos que aprobamos, tú los apoyaste y no pusiste ningún tipo de pegas.
con lo cual yo creo que debes asumirlo. Porque soy un tío leal. Belén, intermediación. Es muy propio de tu partido. No es intermediación, es intervenir en la propiedad. Un señor que tiene un local para que se amolde a las necesidades del otro. No, estamos en un mercado libre y cada uno puede pedir lo que quiera, lo que quiera pedir. Carlos, potencialidades del comercio. Claro que las tiene. Y no sé si lo sabes, pero no sé, yo creo que hace 2 meses aprobamos una nueva ordenanza de mercados que liberaliza muchas cosas que hasta ahora no podemos hacer. Y eso va a ser una inyección muy importante para todos los mercados de Oviedo, en todos los aspectos, mercados exteriores, para el propio comercio, yo creo que era muy importante, llevó mucho tiempo hacerla, pero está ahí. Sonsoles, no me conoces. No, de verdad. Yo piso los barrios permanentemente, pero además los piso solo muchas veces, pero la gente lo sabe. Yo no voy a los barrios ahora en campaña. Yo aparco por Coyote un día por la tarde porque me da la gana y paseo por allí y al día siguiente me llama algo, estuviste por aquí y no dijiste nada. Es que no digo nada, porque voy a ver lo que hay en Coyote. Y piso los barrios y piso las zonas rurales y no me importa que tú no lo sepas, pero la gente lo sabe, que es lo más importante. Don Carlos. Bien, pues por concluir con una de las actividades también que creo que pueden ser necesarias para ese cambio de ciclo económico en Oviedo, de la potencialidad de ese futuro, en Asturias tenemos un clúster que reúne a 30 empresas vinculadas a defensas, un clúster con unos niveles de tecnología increíbles, ¿no? Pues bien, nosotros lo que proponemos es que en Trubia se cree una industria vinculada a defensa de alta tecnología. Es decir, el futuro no podemos fabricar otra vez como fabricábamos en la amistad, ¿no? La fundición La Amistad. Creo que la industria tiene que ir por alta tecnología y demás. Y hombre, también hay un dato que me gusta, me acordé ahora al ver las fotos de Fuertes Acevedo, que efectivamente hay casi un centenar de locales cerrados, que bueno, a lo mejor a esos vecinos se les podría decir que con los 80 millones que tenemos a plazo fijo en el banco igual se podía hacer un plan de choque para el Cristo, o se podía reparar alguna piscina en San Claudio, o se podía reparar alguna piscina en Olloniego, o se podían reparar caminos en La Mortera, o se podían hacer muchísimas cosas, ¿no? Creo que el ayuntamiento no tiene que ser una oficina bancaria, sino que tiene que tener el dinero funcionando al servicio de los ciudadanos en la medida de que se pueda, con las limitaciones preceptivas que todos podemos conocer y demás. Pero ese dinero tiene que estar al servicio de los ciudadanos porque demandas hay muchas y así lo estamos descubriendo en las visitas diarias que estamos haciendo desde hace meses a la zona rural y a los barrios. Doña Belén. Sí, estamos hablando mucho de la calle Fuertes Acevedo y no me extraña porque es verdad que es un dolor. Estuve hace unas semanas en Les Caldes y de la que bajaba en el autobús municipal, asomada a la ventana veía sucederse un local tras otro cerrado. Y uno de los locales que está cerrado, hablando de Fuertes Acevedo, hablando de locales cerrados, hablando de servicios sociales y hablando del Cristo, es el local que parece ser que alquiló el ayuntamiento para hacer un centro social en el Cristo, largamente demandado, reivindicación de los vecinos y de las vecinas del Cristo Buenavista, un barrio efectivamente que ha sufrido mucho tras la marcha del antiguo hospital. Ya hablaremos también de los terrenos del antiguo hospital que dan pena. Pues ese local lleva, creemos, varios meses alquilado y lo único que se ve desde fuera es en las ventanas estos papeles marrones que se ponen cuando hay algo en obras o cuando hay algo cerrado. Por supuesto que queremos hacer intermediación si la ciudadanía obetense nos da su confianza, entre propietarios de locales y personas que quieran alquilar un local, y también entre propietarios de viviendas y personas que quieran alquilar con una vivienda. ¿Cómo no? La propiedad privada, lo sé, está recogida en la Constitución, pero también la Constitución dice que somos un Estado social y eso no lo podemos perder nunca de vista, porque si no hay una intervención del Estado, acabamos en la ley de la selva, eso que tanto les gustan a los liberales. Don Luis. A los liberales nos gustan otras cosas. Bueno, a los ultraliberales. Pero bueno, en fin, sí quería decir una cosa. A ver, pues claro que yo he estado en el gobierno y he apoyado estos presupuestos, levantando la mano, pero eso lo que denota es que Ciudadanos es un socio leal y un socio responsable. Yo he tenido discrepancias con respecto a esta cuestión, pero, como dice aquel,
las cosas las hemos discutido internamente dentro de lo que es nuestro grupo municipal. Lo que no hemos hecho es lo que hacía el anterior mandato, el tripartito, de emitir lo que son sus discrepancias de manera pública y bueno, dando un espectáculo a la verdad que lamentable. Nosotros somos un socio fiable y personas, bueno, vamos a decir, responsables. A partir de ahí, pues claro, yo estas cuestiones las emití dentro de lo que es el grupo municipal y también propuse el centrarnos, por favor, en 10 inversiones que fueran las que fueran encaminadas a lo largo de todo un mandato, pactándolas y que fueran terminadas. Y ya digo, no ir como pollo sin cabeza y a veces, bueno, pues como yo dice a lo mejor la ópera, ¿no? Eso de que un gobierno tiene que estar centrado y no ser móvil cual piuma al vento. O sea, tenemos que estar, ya digo, centrados, decidir qué inversiones podemos hacer, qué inversiones son capaces nuestros técnicos de afrontar y mejorar, ya digo, mejorar la capacidad del ayuntamiento para poder acometer cada año o cada mandato más inversiones. Don Alfredo. Belén, el Centro Social del Cristo está local alquilado, está la financiación para el proyecto y será una realidad dentro del año sin ninguna duda. Ese grupo de empresas de alta tecnología orientado a la defensa, Carlos, no puede ir a Trubia. Trubia tiene que crecer para hacer los encargos que ya tiene. No tiene sitio. No tiene sitio. No, ya está hablado. Es que está hablado con ellos directamente. Pero tenemos un recinto de La Vega que es a donde tiene que ir ese grupo de empresas que tienen una capacidad de desarrollo enorme y que necesitan salir de esas pequeñas instalaciones que tienen para relanzarlas a nivel mundial. Esa es una de las metas que tenemos y que ya está hablado con ellos. Si logramos que esas empresas vengan a La Vega será un pulmón impresionante de alta tecnología, de futuro para Oviedo y fundamentalmente, que es lo que buscamos siempre, de empleo y riqueza para Oviedo. Doña Sonsoles. Yo no dudo que vaya a los barrios. El problema es que lo que no se muestra es como si no existiera. Yo personalmente vivo en Llamascura. En 4 años no lo he visto. Hemos estado en Noyoniego. Nos han dicho que no ha pasado por ahí. Hemos estado en Trubia. Nos han dicho que tampoco ha pasado por ahí. Que no lo dudo, pero me cuesta creerlo. De todas maneras, estamos hablando de creación de oficinas, al final van a tener una dotación presupuestaria y nos estamos olvidando de que tenemos a la Cámara de Comercio muy cerca de nosotros, con los que podemos trabajar mano a mano y que ellos mismos nos pueden traer y dar posibles soluciones para dar un empuje al empleo, al comercio y de nuestra ciudad. Yo me reitero, fundamental, hay que bajar impuestos. La plusvalía municipal la vamos a eliminar. Vamos a bajar el IBI, vamos a eliminar el IBI diferenciado y vamos a eliminar el coeficiente multiplicador de la viñeta. Vamos a ayudar a los comercios a que empiecen, a que sigan con una línea de avales. Vamos a hablar con las entidades financieras para que ellos también pongan de su parte. A la gente que empieza, a los autónomos, incluso a las pymes, les cuesta mucho empezar cuando van a una entidad financiera, les cuesta que les dé el servicio y generalmente lo hacen a un coste elevado. Pues desde el Ayuntamiento promoveremos convenios con ellos para que les faciliten el acceso a todos esos servicios que necesiten. De TPV, de emisión de recibos, ahí estaremos con ellos y se van a mojar en el cumplimiento del objetivo. Doña Belén. Muchas gracias. Hablando de Trubia y hablando de Trubia como localidad industrial, que efectivamente es la localidad industrial de nuestro concejo, pero una reclamación de los vecinos y de las vecinas de Trubia. Hemos ido unas cuantas veces, no solo a Trubia localidad, sino a todas las pequeñas y preciosas aldeas que rodean Trubia, que están dentro de su área de influencia. Es que se haga de una vez esa infraestructura necesaria para que ese tráfico de camiones, tráfico de vehículos pesados con mercancías peligrosas no atraviese la localidad. Parece ser que ya estaba pactada la infraestructura, que ya estaba presupuestada y no sabemos por qué no se hace. Voy a enlazar con Trubia. Trubia es un sitio que se siente abandonado por el equipo de gobierno municipal. No hay programación cultural. Los centros sociales rurales están cerrados. Necesitan una escuela infantil de 0 a 3 años. Y respecto a la fiscalidad, después de a nadie en que ocupe estos atriles, y además ya ha salido aquí, a nadie le extrañará que yo, en cambio, defienda dentro de la capacidad impositiva que tienen los municipios una fiscalidad progresiva y redistributiva. Don Alfredo. Bueno, Trubia es un tema donde nuestro equipo de gobierno entraba sin ningún problema, pero de repente los costes se triplican
Era una operación a 3 bandas, Principado de Asturias, Química de Nalón y nosotros. Nosotros seguimos manteniendo nuestra propuesta, pero Química de Nalón no pone el dinero que le corresponde y el Principado tampoco. Seguiremos negociando porque somos conscientes de la gran necesidad que tiene Turubia de sacar los camiones del centro de la ciudad, pero no es parte nuestra. Nosotros estamos dispuestos a hacer cueste lo que cueste. Y a ti, Carlos, Carlos, y un poco a ti también, que hablamos mucho de cosas nuevas. Y yo mucho me temo, y los obetenses también, de que estemos hablando de nuevos chiringuitos a los cuales el Partido Popular generalmente no va a apoyar. Habrá alguno concretamente que pueda ser necesario, pero esa oficina de intermediación, yo diría de intervención, no. No a los chiringuitos rotundamente. No hay ninguna palabra pedida, don Carlos. Por puntualizar, pretender que una oficina de asuntos europeos que le va a dar mucho más a la ciudad de lo que le va a costar sea un chiringuito es una visión un poco miope. O sea, si no estamos abiertos a Europa, estaremos perdiendo oportunidades a raudales. Y es fundamental, como tienen otras muchas ciudades de Asturias y de nuestro entorno, tener en el Ayuntamiento una oficina de asuntos europeos que canalice, que busque, que adecúe sinergias para beneficiarnos todos los obetenses de esos fondos europeos que muchas veces no llegan sencillamente porque no se saben captar. Eso solo es última intervención de este tema. No es necesario crear ninguna oficina. Tenemos la Cámara de Comercio, que está dentro de los principales agentes de la internacionalización empresarial y reconoce su influencia para mejorar la presencia de nuestros sectores productivos en los mercados exteriores. No hace falta, ya tenemos los recursos. Hay que saber utilizar los recursos y eso es fundamental. Una buena gestión. ¿Por qué no vamos a poder hablar con ellos? Nos ha entendido siempre la mano. Siempre hemos tenido su apoyo para hablar, para dialogar, para buscar puntos de encuentro y a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, pues llegamos al final del segundo bloque. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y enseguida estamos con el tercer y último bloque del debate. Ya estamos de vuelta, estamos aquí en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, en el debate organizado por el comercio, con los cabeza de lista a la alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo. Los cabeza de lista, los que son candidatos, ya ellos a la alcaldía. Hemos debatido 2 bloques anteriores, uno sobre urbanismo y el otro sobre aspectos económicos, sobre la economía. Y ahora vamos al último bloque del debate, un bloque que es un tanto mixto, hablaremos de cosas de medio ambiente, de cultura, de turismo. Digo cuáles son los epígrafes y entramos ya en el debate. Movilidad, transporte, área central, traslado a la Escuela de Minas, grados universitarios, contaminación, prerrománico, Oviedo, origen del camino, rehabilitar barrios, modelos de fiesta, turismo, Principado, relaciones con el Gobierno Principado, relaciones con el Gobierno Central. Empezamos, vamos cambiando el orden, ahora empezamos con don Alfredo Cantelli, cuando usted quiera. Muchas gracias. Todos los temas incluidos en este bloque, como no, son interesantes, pero a mí me gustaría hacer hincapié en 2 que considero de gran trascendencia para Oviedo. El primero, la Escuela de Minas que el Gobierno socialista quiere quitar a Oviedo. Celebramos un pleno en el que todos los grupos, incluido el socialista, votaron en contra de ese traslado, pero el candidato socialista guarda un silencio cómplice. No acudió al debate celebrado sobre este tema y no dice claramente si está a favor o en contra de este latrocinio contra Oviedo. El segundo tema es la Ronda Norte, otro proyecto fundamental para Oviedo en el que los gobiernos central, autonómico y municipal compartimos criterios y que, de nuevo, parecen ser criticados por el candidato del Partido Socialista en Oviedo, que en realidad parece más el candidato de Podemos y la extrema izquierda porque defiende todos sus posicionamientos. Espero que hoy nos explique sus posiciones, pero sin duda sería un retraso imperdonable para Oviedo que a partir de junio la coalición de izquierdas volviera a tener la oportunidad de desgobernar nuestra ciudad. Están siempre en el frente del no, oponiéndose a cualquier proyecto que represente progreso para Oviedo. Han cogido el inmovilismo como bandera oponiéndose al progreso. Bien, tiene la palabra don Carlos. Bien, la Ronda Norte no me he encontrado a ningún geógrafo, arquitecto, colegio profesional, urbanista que dijera que es un acierto. Recibió 450 alegaciones. Llevo estudiándola desde hace más de una década, cuando se empezó a hablar de ella. Por lo tanto, creo que no tiene nada que ver con una cuestión política, porque de aquella yo ni estaba ni se me esperaba en este ámbito, ¿no?
Creo que lo que los vecinos de la zona de La Florida, Ciudad Naranco, Vallovín, etcétera, necesitan son soluciones. Y necesitan soluciones realistas y necesitan soluciones realizables, no quimeras a años vista, que va en contra de todas las directrices de movilidad de la Unión Europea y que va en contra de todos los criterios de los estudios de tráfico en el área central, que no voy a detallar por no alargarme demasiado. La propuesta ya que ofreció el alcalde de hacer un túnel completo, pues es digna del profesor Basterio, porque entonces, ¿por dónde van a entrar y salir los vecinos de Vallovín? ¿Por dónde van a entrar y salir los vecinos de Prados de la Fuente, de La Florida, etcétera, ¿no? Lo que necesitamos son alternativas, y las alternativas las hay, realizables, a corto plazo y fáciles. Hay que pinchar en San Claudio, en la autopista, el Plan General de Ordenación contempla un vial que hay a la Pisiarra, de Nicolás Soria hay que desdoblarlo, y hay que desdoblar también la salida a la Glorieta de Luis Oliver, y además, con estudio de los técnicos, buscar una opción para pinchar directamente a la S2 desde Prados de la Fuente. Por lo tanto, la Ronda Norte pues es una quimera. Se acabó ya el tiempo, doña Sonsoles. En Oviedo necesitamos empezar por lo más urgente. Lo más urgente es el diálogo y la buena fe, y todo por el bien de los ovetenses. Abogamos por un transporte público de calidad, que sea una real alternativa a los vehículos. Incrementaremos las líneas, incrementaremos la frecuencia y ayudaremos a las familias en el transporte escolar. No estamos de acuerdo con restricciones al tráfico que coartan la libertad de los ovetenses. No todos tenemos dinero para comprar un coche eléctrico. Oviedo, nuestra capital, debe ser cuna del turismo. Tenemos joyas como el Santo Sudario, al que no se le está promocionando de manera adecuada. Nuestro prerrománico, el origen del camino, la gastronomía, nuestros edificios históricos, nuestra cultura, nuestra historia. Lo tenemos todo para ser un referente de capital dentro de Europa, y no lo estamos haciendo. Hay que potenciar lo que somos, nuestro carácter único de ciudad orgullosa, valiente, que tiene tradiciones centenarias que nos quieren quitar. Y Vox tiende la mano para entendernos, para encontrar un punto de unión y, a partir de ese punto de unión, trabajar en conjunto. Vamos a luchar por los intereses de los ovetenses, orgullosos de su ciudad, de su región, de su país. Tenemos que aplicar medidas y políticas que vayan en su beneficio. Y ahí es donde nos van a encontrar el resto de partidos políticos, en el beneficio de los ovetenses. Doña Belén. Muchas gracias. Nos oponemos frontalmente a la construcción de la Ronda Norte, o también llamado Acceso Norte, no una Ronda Norte más ligera. Nos oponemos a la construcción de la Ronda Norte. Es una obra megalómana, extemporánea, pues es propia de otros tiempos en los que no había tanta preocupación por el medio ambiente, en los que no había una emergencia climática y en los que no había esta inflación desbocada y esta escasez de materiales. Ya se han citado aquí, hay alternativas, como se llama uno de los movimientos ciudadanos que se oponen a la construcción de la ronda, cuyas activistas tuvimos, como cité antes, el placer de visitar San Lázaro de Paniceres, Villamar y La Lloral, casi hasta llegar a San Claudio. Hay alternativas, ya se han citado aquí, no las voy a repetir, alternativas en infraestructuras menos agresivas medioambientalmente y menos agresivas presupuestariamente, y también, por supuesto, hay que hacer un verdadero plan de movilidad para reducir el uso del vehículo privado, para fomentar, por supuesto, el uso del transporte público y también de la bicicleta. Por lo tanto, nos oponemos frontalmente a la Ronda Norte. Este bloque tan heterogéneo me lleva ahora a cambiar de tema, porque no quiero que pase este debate sin que hablemos de las fiestas de San Mateo. 15 nuestras segundos. fiestas, nuestras queridas fiestas, junto con las de la Valesquira y la Ascensión. Luego continuaré. Don Luis. Quiero hablarles de una cuestión que no es baladí, que es la capitalidad de Oviedo. Oviedo ejerce la capitalidad de Asturias, pero en el estatuto no está reconocido. Yo siempre he dicho que la capitalidad no es un título más. Está sujeta a unas obligaciones muy exigentes y a cambio se nos niegan una serie de derechos que son naturales en otras capitales de comunidad autónoma, sí reconocidas, como es el caso de Santiago de Compostela en Galicia, por poner un ejemplo. La capitalidad requiere que desde Oviedo no nos encerremos en nosotros mismos y que rompamos el cerco que nos rodea. ¿Se quiere desarrollar el área metropolitana? Vale, pero Oviedo siendo líder de ese área metropolitana. Y es que la capitalidad nos exige un plus, dada la cantidad de personas que vienen a Oviedo a trabajar o a hacer trámites. Nos obliga a definir y aplicar una mejor movilidad, que Oviedo sea un lugar confortable al que venir a trabajar, a comprar o a vivir. Que no sea hostil. Y para ello
tenemos que mejorar el transporte ferroviario interior. Eso es fundamental. Me decía una persona de mi equipo, el mejor parking disuasorio es dejar el coche en casa y venir en tren. Cuando tengamos en Asturias un buen transporte ferroviario, nos cambiaría absolutamente la vida. 15 segundos. Y en cuanto a la Ronda Norte, vuelvo a decirlo, a los vecinos de la Florida, que son los principales, o lo que serían los principales beneficiarios, supuestamente, de esa ronda, se les ha vendido un cuento. Es una entelequia. Y lo que hay que darles son soluciones reales, viables y gestionadas por el municipio y la comunidad autónoma. Bien, tiene la palabra don Alfredo. Yo, Carlos, me hubiera gustado escucharte sí o no a la Ronda Norte. Dijiste muchas cosas, pero sigue sin decírmelo. Sí o no, que los obetenses sepan si quieres la Ronda Norte para Oviedo o no la quieres. Mira, yo estuve, esto por supuesto, yo no hablo de la Ronda Norte por lo que yo sé, pero sí hablo por lo que saben los geólogos. Y en ese sentido, a la primera muestra que llevaba en corte en el Naranco, presentamos las alegaciones correspondientes para que eso no se produjera nunca. Mientras yo soy alcalde, al Naranco no se le hace daño, el Naranco no se le toca. Y se conocen las alegaciones, van en ese sentido. Yo estuve en el Ministerio con el director general de Carreteras y él vio que la solución nuestra era factible. ¿Qué pasa? Que no aparece el dinero en los presupuestos. Y no aparece el dinero en los presupuestos porque los socialistas no lo ponen. Esta visita fue realizada con un alto cargo del Partido Socialista de Asturias. Quiero deciros que no está, yo no hablo de un túnel a la aventura. Hablo de un túnel porque alguien dice que es la mejor solución, que eso es lo que no perjudica al Naranco para nada porque no toca al Naranco y porque esa es una solución de futuro si queremos tener una ciudad de futuro, que no tenemos en este momento. Son soles, hombre, que no hicimos nada. ¿Qué dices? El origen del camino, ¿cuántos años sin que nadie se ocupara de él? Que es un pulmón turístico para Oviedo muy, muy importante. Muchas más cosas, pero te puedo decir que la subida a la Torre de la Catedral ha sido un flujo permanente de turismo en Oviedo. Se acabó el tiempo. Carlos, don Carlos. Bien, creo que fui bastante explícito con mi intervención de la Ronda Norte, pero bueno, hay alternativas realizables a corto plazo y realistas. Y creo que a buen entendedor sobran palabras. Me inquiría el alcalde que me echaba de menos en el debate de la universidad. Bien, lo mismo le echamos nosotros de menos también el otro día en el debate de La Vega en la Tenderina. Bueno, es lo mismo, es un debate, a fin de cuentas. Creo que yo, como ovetense, apasionado, no soy nada sospechoso de no querer lo mejor para Oviedo. Y evidentemente yo deseo que cuantas más facultades, grados, etcétera, haya en Oviedo, mejor. Eso sí, lo que me parece que falta es que sobraron soflamas periodísticas en el periódico y faltaron reuniones con el rector que, si mal no recuerdo, creo que no se han llegado ni a reunir. Y, por supuesto, nos guste más o nos guste menos, la autonomía universitaria es una realidad. Y la universidad, dentro de esa capacidad de autonomía, tiene la potestad para organizar todos los espacios como crea conveniente. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero el respeto a la autonomía universitaria es algo que está garantizado. Por lo tanto, poco más creo que nosotros podamos hacer ahí. En este sentido también, pues también me agrada, me alegro y me congratula que el grado de deportes haya venido a Oviedo, que el grado de doble de informática y matemáticas vaya a venir a Oviedo y que el grado de criminología vaya a venir a Oviedo. O sea, veamos también muchas apuestas positivas de la Universidad por Oviedo, que a fin de cuentas pues es algo imprescindible para ese revulsivo económico que queremos dar al futuro de esta ciudad. Se acabó el tiempo. Doña Belén. Muchas gracias. Iba a seguir hablando de San Mateo, pero ha dicho ahora una cosa el candidato del Partido Popular, cuya respuesta, si tiene a bien luego contestarme, me gustaría conocer. ¿Por qué no es lo mismo un debate convocado por todas las asociaciones vecinales, representantes de los vecinos y de las vecinas de los barrios aledaños a la fábrica de La Vega, cuando además sabemos que es una cuestión central, que un debate convocado por una asociación legítima, por supuesto, y respetable, pero una asociación que defiende una postura concreta respecto al traslado de minas? Yo tampoco asistí a ese debate, pero asistió mi número 2, el número 2 de la candidatura, que me acompaña hoy, el profesor Ignacio Loy, que conoce perfectamente el asunto como profesor de nuestra querida universidad que es. Bueno, eso lo dejo ahí. Quiero retomar las fiestas de San Mateo, que como dije antes, junto con las de la Valesquida, junto con las de la Ascensión, las dos en muy próximas fechas, y junto con las fiestas de Prao,
las fiestas populares de nuestros barrios y de nuestros pueblos del concejo son un elemento fundamental. Las fiestas trascienden lo estrictamente lúdico cuando eso ya es importante. Las fiestas del pueblo son un elemento fundamental para hacer comunidad y para hacer cohesión. Queremos recuperar el modelo anterior al modelo fallido ahora de las fiestas de San Mateo. Bueno, pues tiene la palabra don Luis. A ver, yo quiero hablar de la Escuela de Minas ahora. A ver, la Escuela de Minas tiene que seguir en Oviedo. Yo creo que eso es una cuestión que ha concitado total y absoluta unanimidad entre las fuerzas políticas ovetenses. Ahora bien, hombre, señor alcalde, yo creo que no lo va a conseguir aprovechando un evento como el Ovetense del Año para echarle la bronca al rector ahí delante de todo el mundo. Ahora hay que tener un poquito, me parece a mí, de mano izquierda. Y hablando de mano, lo que tenemos que es ir de la mano de la universidad, porque también la Universidad de Oviedo es que es patrimonio de la ciudad. Entre otras cosas, lleva nuestro nombre. Y tenemos que estar, aparte de ir de mano de la universidad, claro, es estar preparados para acoger nuevas titulaciones, como el grado de deportes, y facilitar por parte del ayuntamiento esa ubicación. Y si es necesario, y ahí quería poner también otra cuestión que viene dentro de este bloque, si es bueno y necesario tener unas buenas relaciones con la universidad, pues evidentemente también es necesario mantener unas buenas relaciones con el Estado central y con el Gobierno del Principado. Y las mejores relaciones, y esto lo digo por experiencia propia, son las basadas en una cosa, que es el trabajo y el objetivo común que tenemos que tener todos por el bienestar de la ciudadanía. Gracias. Don Alfredo. Carlos volvemos a Minas otra vez, hablas de diálogo. Hombre, yo no estoy acostumbrado a hablar con una pared. El rector nunca quiso diálogo. Nosotros nos enteramos todos por la prensa, el director de la escuela y el Ayuntamiento de Oviedo, yo como alcalde, de que se quiere llevar Minas. Pero además se quiere llevar Minas después de haber declarado públicamente, y está grabado en una televisión regional, cuando llegan las elecciones, de que en ningún caso Minas saldría de Oviedo. A tu disposición esa grabación cuando quieras. Y bueno, había elecciones, tenía que ganar, sacó los votos de Minas y luego se la jugó. El Grado de Deportes vendrá a Oviedo, ojalá venga. Informática ya está, Carlos. Informática no puede venir, la tenemos aquí. No dijiste informática. Dijiste informática. Doble grado de informática. Bueno, ahí dijiste informática. Matemáticas, ojalá venga. Pero de eso ni se habla de momento, ni se la espera. Belén, yo no fui a La Vega ni fui al Naranco ayer, pero sí mandé al primer teniente alcalde. Y no lo quisieron. Cosa muy diferente a la que yo hice cuando estuvimos en la Nueva España. Que iba Loy y yo no puse ningún problema que se sentara allí. No sé si lo sabías. Sí, lo sé. Pues entonces perdóname. Tu intervención me duele que no seas clara. Yo no estuve en dos sitios, pero enviaba el segundo y no lo quisieron. Yo no puse pegas a que Loy, que estaba por ahí antes, le vi antes por ahí, estuviera sentado a lo mío. Ninguna pega. Bueno, entonces no entiendo, tu exposición es un poco torticera. Sonsoles. A mí hay una cosa que me llama la atención. La celeridad por parte del Gobierno del Principado para quitarnos o sacar Minas y llevárselo a Mieres, y la lentitud para incluirnos nuevos grados, nuevas carreras. El grado de deporte se va a poner, no sabemos cuándo, y así todo. Esto es lo que pasa con el Gobierno de Barbón, que nos da bofetada tras bofetada. Yo creo que la defensa más firme que se ha hecho de la permanencia de la Escuela de Minas en Oviedo ha sido por parte de Vox. Nos hemos manifestado, hemos solicitado al Ayuntamiento que se ejerzan las acciones legales que ahora, después de año y medio, por fin han decidido a hacerlas, cosa que nos alegramos. Y respecto al área central que decía Luis, yo quería determinar algo muy breve, que es una entidad local y que lo que va a suponer es un mayor gasto para todos nosotros. Y hay mecanismos suficientes en las leyes para dinamizar el territorio central de Asturias, como la licitación conjunta de servicios públicos y servicios básicos, que además permiten reducir costes aprovechando las economías de escala. Algo fundamental. No hace falta gastar más para tener lo que podemos tener con los mecanismos actuales. Muy bien. Don Carlos.
Bien, había un punto en el bloque que habla de relación de ciudad y espacio periurbano. Bueno, me permití interpretarlo como zona rural. Oviedo son 30 parroquias, 29 están en zona rural y tengo el gusto de conocerlas casi todas porque, bueno, como andarín y como amante de la naturaleza, pues disfruto de la zona rural. La zona rural tiene un problema que es común y que te encuentras, aunque haya sido hace 20 años y te lo vuelven a decir ahora. Tienen el sentimiento de ciudadanos de segunda. Tienen la sensación permanente, que te repiten constantemente, de tener las mismas obligaciones, pero no tenemos los mismos derechos. Es una frase recurrente que nos sentimos abandonados por el Ayuntamiento de Oviedo. Problemas muy básicos, además, porque suelen ser coincidentes. Problemas de caminos, problemas de alumbrado, de limpieza, desbroces en verano, de transportes en algunos casos, de centros de donde poder reunirse, de iluminación, de saneamiento, de conexión a Internet y telefonía. En fin, lo que queremos, y por eso hemos diseñado un plan que se llama Impulsa Rural, es una serie de medidas para abordar la forma rural como se merece, con una actuación integral que pondremos en marcha en los 100 primeros días de gobierno, ¿no? Porque creo que los vecinos de la zona rural son tan vecinos de Oviedo como los de cualquier otro lugar y merecen una especial atención también. Doña Belén. Muchas gracias. Yo, cuando a mi candidatura le invitan a un debate, decidimos si vamos, si no vamos. Vamos a participar en todos, ya lo adelanto, en los sucesivos que haya, y quién va. Y son los organizadores de ese debate quienes deciden si la propuesta de asistencia de la persona que exista les sirve o no. Yo no me meto en las decisiones que hayan tomado las asociaciones vecinales de los barrios aledaños a la fábrica de armas para decidir o no la asistencia del teniente de alcalde, ni, por supuesto, los criterios de la asociación que organizó el otro día el debate en la Escuela de Minas. Dicho esto, bienvenido, alcalde, a enterarse por la prensa de los grandes asuntos que afectan a la ciudad, que afectan al municipio. Otros representantes y otras representantes de la ciudadanía ovetense se enteraron por la prensa del protocolo de La Vega. Y por un voy a concretar más, por un determinado y concreto medio de comunicación. Bien. Origen del camino, Oviedo, origen del camino. Entre las visitas que llevamos haciendo para preparar la candidatura y además después de esa visita de hace un par de domingos tuve la ocasión de saludar al alcalde por primera vez porque coincidimos casualmente en la Florida, hicimos una parte del Camino de Santiago, Oviedo y Ampasuga. Con la Asociación Asturreonesa de Amigos del Camino de Santiago, del Camino Primitivo. Me gustaría que les preguntaran a ellos qué relación tienen con el Ayuntamiento de Oviedo. Se acabó el tiempo, don Alfredo. No solo un detalle vuelvo a Minas, Carlos, hablamos de autonomía universitaria. La autonomía es cuando tú lo puedes hacer solo, sin contar con el Principado. Cuando para hacer el traslado de la Escuela de Minas, si es que es trasladable, que yo tengo muchas dudas, a Mieres necesitas de la financiación del Principado, esa autonomía automáticamente se pierde. Antes hablabas, Belén, de las fiestas de San Mateo, de muchas cosas. Nosotros quitamos los chiringuitos porque en campaña tanto ciudadanos como nosotros dijimos que era un modelo que no nos gustaba. Nosotros ganamos las elecciones con ese mensaje. Y lo único que hicimos fue cumplir con el compromiso con los ovetenses. Son unas fiestas que no os gustan, ya lo sé. ¿Por qué? Porque la mayoría de los partidos de izquierdas os financiabais con los chiringuitos de San Mateo. Todos. Os financiabais con los chiringuitos de San Mateo. Y ahí están las cuentas de algunos partidos donde reflejan el ingreso de los chiringuitos de San Mateo. Era un modelo que no nos gustaba y lo cambiamos. Y Oviedo estuvo lleno de gente. Y en la corredoria había 5.000 personas con una orquesta. Y los conciertos de la Aría anduvieron cerca de las 50.000 personas. Y el recinto del Cristo tuvo mucha gente. Y en Oviedo no se podía cruzar. Yo salí del teatro y para ir al Fontán tuve que dar la vuelta por la Escandalera porque no se podía pasar. Es muy fácil querer echar abajo un cambio porque os perjudica, pero no perjudicó a los ovetenses. Si los ovetenses están contentos con el modelo festivo que habíamos desarrollado. El tiempo, don Luis. Rápidamente contestar a la representante de Vox. A ver, el área metropolitana, evidentemente, lo que no tiene que transformarse es un chiringuito. Y en eso hay que estar. Si no estás y no lideras, no vas a poder participar y, por lo tanto, no vas a poder
evitar que sea un chiringuito. En todo caso, la área metropolitana se ve que es un poco parecido también a la Ronda Norte. Aparece, desaparece, reaparece. En el anterior mandato parecía una cuestión capital y ahora, miau. Pero bueno, son cosas que pasan cuando a veces tienes que gastártelas en la región con el Grupo Socialista, ¿verdad? Pero sí quería hablar de una cuestión rápidamente con respecto a lo que es la zona rural. La zona rural es, los problemas los tenemos tasados, el saneamiento, los caminos y el desbroce, el alumbrado, el transporte público y principalmente, ¿vale? Pues como son pocos habitantes, los malos políticos no ven rentable satisfacer sus necesidades. Entonces, bueno, por parte de Ciudadanos durante este mandato nos hemos ocupado mucho de la zona rural. Queda bastante por hacer, pero es una prioridad que hemos tenido ahí. Hemos ensanchado muchos caminos, hemos acometido la segunda fase de saneamiento, por ejemplo, de Priorio, y estamos con el cambio de alumbrado a LED en toda la zona rural. Y hemos mejorado sustancialmente el contrato de desbroce. A partir de ahí queda, ya digo, siempre mucho que hacer en la zona rural, tan extensa es y tan importante es. Gracias. Doña Belén. Muchas gracias. El candidato del Partido Popular dice que el cambio de modelo festivo fue producto de un cumplimiento del programa. Se podían haber aplicado para cumplir el programa en otros asuntos que los vuelven a reprogramar en estas nuevas elecciones. Los conciertos de la Hería son conciertos de los que habrán ido las personas que hayan ido, pero sé las personas que no fueron, las personas que no pueden pagar más de 20 euros por concierto, las familias que no pueden pagar para su crío y para su cría 40 euros por concierto. Fueron unos conciertos absolutamente limitados por un sesgo económico y eso es clasismo. Oviedo no se podía cruzar en San Mateo los fines de semana y en concreto no como antes, no como con el anterior modelo, que yo vivo en el Oviedo antiguo y para llegar a mi casa, atravesar la Plaza del Sol, vivo en el Postigo, tardaba 1 hora. En plenas fiestas daba igual que fuera viernes, que fuera sábado, que fuera martes. Sin embargo, estas últimas fiestas recuerdo un martes pleno San Mateo atravesando el Fontán a las 9 de la noche prácticamente sola. Los chiringuitos, los que conocemos como chiringuitos de San Mateo, pregúntele a la Paro, a la Asociación de Peñas Oviedistas, qué piensa de que les hayan quitado esa financiación, cómo pueden viajar ahora a ver a nuestro querido Real Oviedo cuando juega fuera. Pregúntele a muchas asociaciones vecinales que costeaban las fiestas con el trabajo de sus socios y de sus socias en San Mateo. Don Alfredo. Ya estoy casi perdido. Son soles, no me haga reír. Minas la defendió el equipo de gobierno que presido y este alcalde. Y solo tenéis un cierto mérito de ir a bueno, claramente, bueno, está en los papeles, es de ir a rebufo de nosotros. Y las acciones jurídicas, ya te lo dije en la Nueva España, hay que hacerlas cuando procede hacerlas, no cuando Vox diga que se hagan, porque no se podían hacer. Se hicieron en tiempo y forma. Si escuchaste a Juan José del Campo, por cierto, una magnífica intervención, lo dejó muy claro. No podíamos actuar primero. Pero a veces para venir a los debates hay que estudiarlos previamente. Yo te lo aconsejo que a futuro lo hagas. Alguien citó por ahí el área metropolitana. Yo antes hablé de chiringuitos. El área metropolitana puede ser buena para Oviedo, pero no el chiringuito que se quiso preparar hace 4 años, donde Oviedo fundamentalmente perdía la autonomía municipal y dependíamos de la decisión del Principado. Y eso no. Yo a eso me opuse rotundamente en campaña. ¿Una área metropolitana bien concebida? Puede que sí. Bueno, tengo mis dudas, pero bueno, sería motivo de estudio. Pero solo eso, solo eso. Belén, las fiestas duraron 10 días y los lunes y los martes hubo menos gente, pero el resto de la semana estuvo a tope. Pero yo te aconsejaría, no estoy para dar consejos a nadie, que hables con la hostelería y ellos te dirán lo que quieren. Habla con la hostelería que sabe perfectamente lo que ellos quieren. La hostelería lo pasó muy mal durante la pandemia. Muchos a punto de cerrar. Gracias a las ayudas del Ayuntamiento algunos aguantaron. Se fue el tiempo de esta intervención. Y es muy triste que Doña Sonsoles. Tengo que callar. Sigue luego, sí. Pero bueno, casi lo dije. Yo me estudio los debates, créame que me los estudio. Yo le hago una pregunta. Hay una asociación que se ha creado para la defensa de Minas. Si el Ayuntamiento hubiese defendido bien Minas, no haría falta esa asociación. En relación a las fiestas de San Mateo,
Nosotros abogamos por un modelo mixto, en el que entre cabida a todos. La hostelería tiene su lugar fundamental y también las asociaciones de vecinos. Nunca chiringuitos políticos, siempre de mano de las asociaciones y de los vecinos que lo utilizan para hacer bien y para poder financiarse el resto del año. Es un foco de ingresos fundamental. Los conciertos. Está muy bien hacer conciertos, pero un coste más reducido. No todos podemos permitirnos ir a todos los conciertos con ese coste. Más actividades infantiles. No había suficientes espacios para los niños. No había suficientes actividades. Eso digo yo que tengo 3. Y no había nada para ellos. Y ya para último, para concluir este ratito que me toca, la zona rural. La zona rural tan abandonada. Ellos pagan exactamente los mismos impuestos que pagamos nosotros y no tienen los mismos servicios. No tienen cuidadas las calles, el alumbrado, el saneamiento. Hay zonas en La Manjoya que no tienen el saneamiento todavía disponible. La maleza, 15 segundos. carreteras. Hay carreteras en la zona de La Manjoya que no entra una ambulancia. Si un día hay una tragedia, una ambulancia no va a poder pasar por ahí. Muy bien, don Carlos. Bueno, evidentemente las fiestas de San Mateo fueron un estrepitoso fracaso, eso está en la mente de todos los obetenses y bueno, pues habrá que recuperar ese espíritu, creo, festivo, popular, alegre que tuvieron durante décadas y viendo a lo mejor con qué formato se pueden adecuar mejor, pero desde luego, evidentemente, no el fracaso que fueron el último año. Bien, quería referirme brevemente también a otra de las propuestas en cuestiones medioambientales que hemos presentado recientemente, un corredor verde. Tendemos a pensar que Oviedo es redondo y que ha crecido en redondo desde la configuración inicial medieval, pero no es así. Oviedo es alargado, tenemos una franja de varios kilómetros que une distintos puntos estratégicos y lo que nosotros hemos planteado es un corredor verde que una desde el campus del Cristo hasta el Milán y el UCA. Es un campus que lo que pretende es dar prioridad al peatón sobre el coche y además uniendo distintas zonas verdes a modo de islas y que se puede hacer con actuaciones mínimas, no muy invasivas, arquitectura no invasiva y con costos muy razonables. Es decir, lo que estamos intentando plantear es un cambio de paradigma en la movilidad urbana, ¿no? Dar prioridad al peatón frente al coche y poder disponer de corredores verdes que favorezcan mucho más el uso peatonal de la ciudad. Don Luis. Rápidamente una cuestión. El problema del saneamiento en núcleos dispersos y en algún lugar concreto se solucionaría rápidamente con una propuesta que hacemos, que es la de crear un nuevo servicio de limpieza de fosas sépticas y pozos negros. Eso, por un lado. Por otro lado, en las cuestiones de los festejos, ¿no? El San Mateo. Hombre, pues claro que todo puede mejorar, todo puede ser mejor. Estoy seguro de que las fiestas de San Mateo que vengan irán mejorando paulatinamente con la colaboración de todos. Y no quería terminar, porque creo que esta ya sería mi última intervención, sin hablar de un aspecto que no se ha comentado, que es el aspecto cultural, la cultura de Oviedo. Y desde Ciudadanos proponemos un pacto por la cultura. La cultura de Oviedo es una de las esencias de Oviedo, está en su ADN. Y ese pacto es necesario, imprescindible. ¿Por qué? Porque lo que no podemos permitir es que, según cambien las corporaciones, se destruyan iniciativas positivas de anteriores equipos de gobierno. Y yo en el mandato anterior viví la destrucción y desaparición de los premios líricos en Oviedo. Y eso no puede volver a ocurrir. Y no quiero vivir, espero que no sea así, la erradicación de eventos culturales como han sido Besu, Kafka, Link y que fueron impulsados a iniciativa de Ciudadanos, que ha dado, yo creo, que ha hecho una gestión muy positiva en lo que es la cultura ovetense. Gracias. Don Alfredo. Luis, no dudes que la cultura en Oviedo va a crecer, no va a andar para atrás nunca. En cuanto a zonas verdes en Oviedo, hombre, yo creo que somos una ciudad privilegiada. Oviedo tiene más de 3 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Qué casualidad, hombre, hecho por un alcalde del Partido Popular. No lo hice yo. Hombre, algún parque hay por ahí que arreglamos nosotros. Pero fundamentalmente, el Oviedo verde que conocemos hoy y del cual disfrutamos todos los ovetenses, mayoritariamente es obra de Gabino de Lorenzo. Estoy hablando con mucha seriedad, Carlos. Estoy diciendo las zonas verdes que tiene Oviedo. Y ahí están los parques de los cuales disfrutamos todos los ovetenses. Alto San Pedro de los Arcos, el parque de invierno. Vamos a mantener el turno que llamamos, doña Belén.
Muchas gracias. Vamos a unir fiestas y vamos a unir campo, zona rural, que es de lo que estamos hablando en este bloque, dos de los asuntos de los que estamos hablando. La extensión, de la que vamos a disfrutar este fin de semana, el que comienza hoy, no, sino el fin de semana que viene, la extensión que se entiende como la venida de la zona rural ovetense, del campo, de sus hombres y de sus mujeres a la ciudad. Pero es que Oviedo es campo, Oviedo es zona rural, Oviedo es sector primario. Hay también sector primario. Yo en estos meses tuve la ocasión de entrevistarme con ganaderos, con ganaderos en Villaperi, con ganaderos en Llampasuga. Hay sector primario que se siente también abandonado por como todo el sector, como todo el medio rural, por este equipo de gobierno. La cultura, desde luego, la cultura. Y yo quiero defender, quiero reivindicar, quiero que de una vez por todas, por fin se legalice, con todo el acuerdo con el vecindario que haga falta, la música. Parece una reivindicación pequeña, pero no es una reivindicación cultural pequeña, que se legalice la música en directo en los bares, con el acuerdo del vecindario. Son compatibles el descanso vecinal y que nuestros trabajadores, como diría Leonard Cohen, nuestros workers in son, puedan practicar su trabajo, puedan trabajar en buenas condiciones. Muy bien, doña Sonsoles. Me encanta, Luis, porque lo bueno del gobierno se lo apunta y lo malo es de otros. Yo le tengo que decir una cosa, se la digo desde el cariño, porque igual no es consciente. A todas las reuniones que hemos ido, seguro que no sabe lo que nos están diciendo los vecinos, que no les cogen el teléfono, que llaman y que no les cogen el teléfono. Y lo peor, que llaman y que nadie les devuelve la llamada. Y eso da una sensación de abandono a los vecinos tremenda, porque se encuentran que no tienen a dónde acudir cuando tienen un problema. Y lo peor de todo es que la única persona a la que hacen referencia que le cogía el teléfono ya no está en su lista. Y eso es una cosa que tienen que tener claro los ovetenses. Vox siempre les va a coger el teléfono. Nuestro teléfono está abierto para vosotros, para que nos contéis lo que necesitáis. Estamos en el ayuntamiento para trabajar para vosotros. Y vosotros sois la principal vía de comunicación que tenemos que tener con Oviedo. Bueno, don Alfredo, ¿había pedido la palabra? Simplemente que no tuviste suerte a los que preguntaste, Bueno, porque pues eso a mí no me lo trasladan en la calle. Unos cuantos, créame. Y sí os adelanto que cuando queráis vamos a algún barrio, vamos a la zona rural y vamos a donde queráis. ¿Se hizo todo? No, es imposible. Oviedo, zona rural, barrios y el centro de Oviedo estaba abandonado, totalmente abandonado. Y en 4 años hicimos todo lo que pudimos, pero que no tengan ninguna duda los ovetenses de que estaremos en todos esos sitios trabajando por ellos y mejorando la situación de Oviedo. El que no lo ve o es ciego o no lo quiere ver. Oviedo está transformándose totalmente y se está viendo los datos de gente, de turismo, de negocio, de eso está ahí. Y el que no lo vea, pues posiblemente no lo quiera ver. Hay un saldo interior negativo. Hay más gente que se va de Oviedo a vivir que gente que recuperamos. Si te fijas, y ahí hay un problema, si te fijas, porque Oviedo perdona, no es una ciudad atractiva para venirse a vivir. Prefieren irse a otros municipios. Perdemos más gente que se va a otros municipios que gente que recuperamos. Creo que los datos no estás de acuerdo. Sí, es muy 2021. reciente, pero lo publicó la prensa hace poco. Los últimos datos publicados en el 2021. Sí, manteniendo los turnos de palabra. La tendencia de las cuencas, lo traía el periódico hace 15 días, es venir a vivir a Oviedo. Busca la hemeroteca y léetelo. Vendrá gente, pero se va más gente de aquí afuera. Bueno, yo sé lo que estamos bajando en población y de los grandes somos los que menos bajamos con mucha diferencia. Yo personalmente terminé, agradeceros a todas las intervenciones y por mi parte nada más. Quedaron algunos asuntos sin tocar. Turismo, relación bueno, con bien, el Principado. Seguimos. Si alguien quiere, ¿no? No, yo sí, turismo sí, hombre, sí. Entonces, que quedó sin tocar y también corresponde a este bloque. Seguimos. No había pedido la palabra, creí que ya nos quedaba poco tiempo, pero quiero por lo menos citar la vivienda, que en las encuestas se declara como la principal preocupación de los españoles y de las españolas. La vivienda que también, aunque se me acuse de querer intervenir en la propiedad privada, también desde lo local, igual que desde lo municipal, igual que con los locales, también se puede ayudar a poner en el mercado esas 20.000 viviendas vacías que hay en Oviedo, sin falta de someter a una presión urbanística insoportable para los barrios aledaños, los terrenos de la antigua fábrica de La Vega, llevándose además un parque por delante. Bueno, me están diciendo que ya estamos, yo estaba diciendo más temas, pero estamos ya fuera de tiempo. Bueno, pues llegamos al final del debate. Muchas gracias, don Alfredo, don Carlos, doña Sonsoles, doña Belén y don Luis, por venir, por dar sus opiniones y esperemos que
Estaba yo diciendo fin y queda todavía la petición del voto. Estaba yo fuera de... Como estaba diciendo cuánto tiempo quedaba del bloque, pero nos queda todavía la petición del voto, que va a ser pues muy breve, una exposición de 1 minuto de cada uno. Vamos a empezar por don Luis y hacemos ahora la expresión del voto y ya luego doy las gracias por la participación. De momento vamos a escucharles. Gracias. Buenas noches. El próximo 28 de mayo verás a muchos políticos preocuparse de quién ha ganado o perdido las elecciones, como hacen cada 4 años. Olvídate de ellos. El protagonista del 28M eres tú. Es tu futuro y el de los tuyos, el que está en juego en las urnas, no la carrera política a la Moncloa de nadie. Mi única ambición es Oviedo. Por eso te pido que el próximo domingo vayas a votar pensando en ti y en lo que más te preocupa. Que votes pensando en lo mejor para esta ciudad. Ciudadanos es el centro necesario para huir de los extremos, un partido útil para Oviedo. Nosotros no vendemos humo, nos basamos en los hechos, en el trabajo realizado y en un proyecto para la ciudad. Un proyecto basado en la gestión y en el conocimiento a pie de calle de las necesidades de los barrios y de los ciudadanos. Nosotros vamos a estar ahí, para que tus hijos puedan educarse, trabajar, formar un hogar y una familia en la ciudad en la que nacieron, para que a ti, que siempre te toca pagar, te bajen los impuestos, para que a ti, que te toca financiar todas las ayudas, también te llegue. Yo soy uno de los tuyos y di el paso para estar en política porque no me resignaba y no me resigno a que los de siempre sigan aprovechándose de los votos de las personas como tú. Por eso, este 28M, atrévete a pedir lo que es tuyo. No te conformes. Vota Ciudadanos. Doña Belén. Muchas gracias. Hace 4 años, el mandato de Alfredo Cantelli comenzó con el despido de educadoras infantiles, recortando en becas, quitando los bancos arcoíris y poniendo una bandera. Ante esto, siento mucha pena. Pena por un mandato de parálisis y abandono en barrios y zona rural, mientras inauguraban bazares y aparcamientos privados. Sectarismo, autoritarismo y desidia. No hay sensatez en ello. Lo sensato es estar trabajando a pie de calle y pegadas a los problemas de la gente. Soy Belén Suárez Prieto. Soy funcionaria y llevo trabajando desde los 23 años. Me implico de manera directa en los problemas y necesidades de mis vecinas y de mis vecinos y me comprometo con la cultura en Uvieu. Vengo con un equipo de gente formada y con valentía para transformar. Volvamos a un Uvieu con viviendas públicas y futuro para la juventud. Un Uvieu abierto y sostenible, que en definitiva ponga en el centro a nosotras, las personas. Este 28M defendamos con Podemos la alegría y la diversidad. Hay que seguir, como dijo Andrés Solar, así no hay aquí. Cambiemos Uvieu. Muchas gracias. Doña Sonsoles. Me dirijo a vosotros, obetenses. ¿No os han defraudado ya bastante? Nada ha cambiado. Yo os animo a que miréis alrededor, a vuestra calle, a vuestro barrio, y os preguntéis qué se ha hecho. No se ha hecho nada. Yo cada día me levanto muy temprano, igual que todos vosotros, para sacar a vuestra familia adelante, con esfuerzo, con sacrificio. Y si me lo permitís, con vuestra confianza me levantaré cada día para sacar adelante nuestra ciudad. Los pequeños cambios se hacen. Los grandes cambios empiezan con los pequeños cambios. No lo voy a hacer desde las grandes promesas ni los grandes proyectos, sino que lo voy a hacer con el trabajo diario, poco a poco, calle a calle. Me tenéis a vuestra entera disposición, porque juntos lo vamos a hacer posible. Sin vosotros nada de esto se podrá hacer. Y siempre desde el diálogo, desde el respeto, desde la educación. Vota Vox, el punto de inicio de cambio de Oviedo. Muchas gracias. Don Carlos. Si hoy estoy aquí es por varias razones que quiero compartir con ustedes. Una, empujado por varios compañeros. Otra, pues porque después de años de estudio, de lectura de Oviedo te empapa y te empuja a querer comprometerte un poco más. Y otra, un poco más personal, que la compartí muchas veces por la memoria de mi padre, que fue un gran luchador por sus vecinos. Bien, pues aquí estamos. Luego se fue tejiendo una candidatura, luego tenemos el programa de gobierno y por encima de todo tenemos la ilusión que creo que compartimos todos. Pues gracias a esa ilusión
es la que esperamos que nos empuje para convencer a una mayoría de ovetenses de que somos la solución que necesita Oviedo. Yo, personalmente, quiero ser el alcalde de los consensos, quiero ser el alcalde que una al municipio, quiero ser el alcalde del diálogo. Los mejores días de Oviedo están por venir, porque Oviedo, además, es capital. Por tanto, os pido que el día 28 deis vuestro voto a la candidatura que con mucho honor encabezo del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Alfredo. Bueno, en 4 años no hemos logrado superar las consecuencias del desgobierno del tripartito de izquierdas. 4 años nefastos para Oviedo. Oviedo no puede caer nuevamente en ese abismo. Tenemos que apostar por la sensatez, por un gobierno sensato, responsable y serio que haga lo que hay que hacer para generar actividad económica y empleo y para conseguir las dotaciones que Oviedo necesita para afrontar el futuro y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Un gobierno que no renuncia a pelear por lo que Oviedo necesita, desde la llegada del AVE directamente a esta capital hasta la Ronda Norte, pasando por el compromiso de desarrollar La Vega como un polo de generación de actividad económica imprescindible para nuestro futuro, defendiendo que Oviedo no pierda la Escuela de Minas y apostando por que Oviedo vuelva a ser el referente de la cultura, el turismo y el deporte en el norte de España. Es fácil ver que estamos ante 2 opciones, la de quienes se sitúan desde la izquierda o la extrema derecha en el frente del no a La Vega, no a la Ronda Norte, no a la fábrica de gas, no a la AVE en Oviedo, y la de que quienes defendemos todos los proyectos que benefician a Oviedo. Hay que frenar la política de pancartas y crispaciones del frente del no para conseguir la mayoría suficiente que nos permita seguir construyendo el Oviedo que queremos, el Oviedo del futuro. Tu voto, nuestro voto, el voto que os pido, solo tiene un objetivo: conseguir que Oviedo siga avanzando, siga mejorando y sea la capital de referencia que todos queremos. Y eso solo y exclusivamente lo conseguimos votando al Partido Popular. Gracias. Bueno, pues gracias a los 5 por la participación en el debate, por ese esmerado interés en la petición del voto, que es la base de toda democracia, y esperemos que con toda la información que han dado, pues la gente que va a votar, que es para lo que sirven los debates, tenga una información más contrastada y lo haya visto pues de primera mano. Así que muchas gracias a los 5 y suerte en las elecciones. Nosotros llegamos al fin del debate. Bueno, somos debates que estamos haciendo ya desde hace 16 años, unos debates que, a mi entender, y siempre digo lo mismo, están basados en la tecnología más moderna y más barata que hay, que es la tecnología de la libertad. Nosotros aquí no tenemos ningún sesgo. Escuchamos a todo tipo de voces y nos encanta poner nuestros mejores esfuerzos en que esas voces lleguen a ustedes. El seguimiento de la campaña hecho por el comercio tiene esa base, desde las preguntas en las entrevistas a los candidatos hechas por el público hasta este tipo de debate abierto al público. Nosotros somos intermediarios en esto y, repito, con la tecnología de la libertad, que no es al final la más frecuente, aunque sí es la más barata. Muchas gracias y buenas noches.